Se dice del campo de nieve blanca que es el centro del mundo, y es hogar de monstruos terroríficos que habitan sus vastas nieves. Entre estos monstruos hay una serpiente blanca gigante que devora glaciares, un enorme oso gris que provoca terremotos y una rata maldita que corrompe y contamina los mares. Pero a pesar de todos estos horrores, un emperador que una vez escapó de ese lugar mencionó que los monstruos no son lo más peligroso allí. En el corazón del campo de nieve blanca, un hombre se enfrenta a un feroz monstruo similar a un escorpión y libra una batalla encarnizada contra él, logrando eliminarlo con rápidos golpes. Después de la batalla, uno de sus compañeros comenta con desdén que lo que hizo es exactamente lo que se esperaría de un bárbaro, que siempre presume su ignorancia como si fuera una medalla de honor. El joven de cabello plateado refunfuña sobre cuánto tiempo ha tenido que pasar con estos tontos, así que la chica le pregunta inocente el significado de la palabra ignorancia y si es algo que se puede comer, lo que lo hace suspirar desesperado y decirle que lo olvide. En otra escena, los regaña por comer comida que les advirtió explícitamente no comer o morirían. Expresa su asombro por cómo devoraron todo en menos de una semana, a lo que la chica y el hombre calvo responden considerando lo que hicieron como un desafío admirable, tomando sus palabras como una forma de elogio. De repente, el hombre calvo, llamado Greta, enferma. Luego se desploma inconsciente y la chica intenta desesperadamente despertarlo, gritando. En medio de este caos, el héroe piensa para sí mismo que esta situación nunca fue lo que había deseado. Sus recuerdos lo llevan al pasado, donde anhelaba ir a un mundo de fantasía lleno de maravillas y magia. Para lograr su sueño, dejó su trabajo y emprendió un viaje épico, donde escaló la montaña más alta de la Tierra, llegó a su núcleo y viajó al punto más al sur del planeta. Pero por supuesto nada sucedió. Rezaba cada noche, dándose cuenta de que la realidad estaba lejos de la fantasía, deseando despertar en el corazón de un mundo de fantasía. Y un día, sus oraciones fueron respondidas. La escena cambia al pasado, donde un hombre tiembla por el frío intenso. Su compañero le aconseja envolverse en más pieles y no quiere congelarse hasta morir. Resulta que son parte de un grupo de mercenarios liderados por un capitán, encargados de cruzar el campo de nieve blanca. Uno de los hombres se queja de que esta misión es suicida, sin importar cuán tentadora sea la recompensa, describiendo la idea de cruzar este lugar como pura locura. El capitán les ordena guardar silencio, recordándoles que todos aceptaron esta misión. El hombre responde que no sabían que la situación sería tan dura y fría. Dentro de un carruaje cálido, un anciano sirviente, soldado, le pregunta a una joven llamada Melina de la casa Akasha si está bien. Ella responde que lo está. Afuera se escuchan las voces de los guardias quejándose del frío mortal, lo que lleva al sirviente a llamarlos bastardos insolentes. Pero Melina los defiende, diciéndole a su sirviente que no sea tan duro, ya que fueron los únicos que aceptaron escoltarlos en su viaje a través del campo de nieve blanca. Después, Melina sugiere que deberían llevar a los guardias adentro, pues parece que afuera el frío es insoportable. El sirviente rechaza su petición, recordándole a Melina que ella sabe muy bien que habita este campo de nieve blanca. Melina adivina que se refiere a los monstruos. El sirviente comienza a contar una historia de un emperador que vivió hace mucho tiempo, que deseaba controlar el mundo entero y buscó conquistar el campo de nieve blanca para lograr su ambición. El emperador lideró a sus guerreros y soldados más fuertes y entró en el campo de nieve él mismo. Después de unos años, su imperio colapsó y fue olvidado por la historia, y el emperador regresó solo después de perder a todos sus guerreros y soldados. Lucía décadas más viejo y hablaba como un hombre que había perdido la cordura, confirmando la existencia de monstruos en el campo de nieve. Pero añadió que lo más peligroso allí no es un monstruo, sino el bárbaro. Comparó el lugar con un infierno del que nadie regresa vivo. El sirviente intenta decir que es solo una leyenda, pero Melina insiste en que las palabras del emperador tenían peso, ya que la mayoría de las criaturas que describió fueron descubiertas después. El sirviente sonríe y agrega que a pesar de esto, nadie ha afirmado jamás haber visto a un bárbaro. Melina admite que lo que dice es cierto. Afuera, el capitán mercenario de repente ordena a todos detenerse, señalando que hay algo en el horizonte. No pueden distinguir la figura con claridad en el horizonte distante entre la nieve que cae. El capitán les dice que la buena noticia es que el recién llegado es pequeño, pero la mala noticia es que se dirige directamente hacia ellos. Todos están impactados y expectantes. Mientras la figura se acerca, se dan cuenta de que es un humano. Pero el verdadero shock llega cuando lo reconocen como un bárbaro, sembrando el terror en los corazones de los mercenarios. El bárbaro se acerca y les habla, explicando que no podía soportar la vista de los otros bárbaros y salió a caminar. Se presenta como Ketal, de la tribu Achen, expresando su sorpresa por la presencia de extraños en el campo de nieve y considerándolo un golpe de suerte. Ketal adivina que son un grupo de mercenarios protegiendo una caravana de comerciantes y sugiere que den la vuelta, aunque duda que lo hagan. Luego pregunta si su empleadora está en el carruaje cercano. Después, lo sorprende con una sonrisa, diciendo que a él también le gustaría ser contratado. Los mercenarios están atónicos y preguntan confundidos ¿qué quiere decir? Ketal aclara su oferta. Él los ayudará a cruzar el campo de nieve. Los mercenarios sospechan,
preguntándose por qué un bárbaro legendario pediría trabajo, si eso es todo lo que quiere. Y uno se pregunta si esto implica que no es hostil. Ketal responde a sus dudas no dichas, diciendo que si fuera hostil, ya todos estarían muertos. Uno de los mercenarios vacila y le pide a su capitán su decisión. Dentro del carruaje, el sirviente y Melina escuchan la conversación. El sirviente le pregunta al capitán mercenario su opinión sobre el resultado de una pelea si ocurriera. El capitán le aconseja firmemente evitarla. Al escuchar esto, Melina toma su decisión y le dice al capitán que informe al bárbaro que aceptan su oferta. El capitán afirma respetar su decisión y va a informar al bárbaro de su acuerdo. Ketal expresa su placer al escuchar la gran noticia. De repente, Ketal se dirige directamente al carruaje, para sorpresa y horror del capitán. Ketal le dice que no hay necesidad de temer, solo son empleados y necesita hablar directamente con la empleadora. El capitán lo advierte de que no dudará en actuar si intenta algo sospechoso. Ketal permanece en silencio, mientras que uno de los mercenarios pregunta ansioso al capitán si es correcto dejarlo verla. Otro mercenario se pregunta por qué no intentan detenerlo como guardias, a lo que su compañero se burla diciendo que la idea de detenerlo es una broma ridícula. Dentro, el sirviente le pide que se calme. La voz de Ketal se escucha afuera, preguntando si puede entrar, lo que sorprende a Melina. Después de componerse, le permite la entrada. Dentro del carruaje, Ketal le dice al sirviente que espera que se haya calmado, asegurándole que no tiene intención de lastimarlos. A Melina por la mente pasa que el legendario bárbaro está parado frente a ella. Lo saluda nerviosa y Ketal devuelve el saludo con calma. Ketal comenta sobre el calor del carruaje, notando que es difícil mantener ese nivel de calor en un campo de nieve. Melina explica que el calor proviene de magia y Ketal parece satisfecho, como si hubiera esperado eso de este mundo. Ketal va al grano, explicando que el lugar es peligroso y sus posibilidades de supervivencia con los mercenarios actuales son muy bajas, así que él tomará su protección, pero añade que tiene una condición. Así que Melina le pregunta qué quiere. Ketal revela su condición: conocimiento del mundo fuera del campo de nieve, específicamente la información que ella posee. Melina pregunta sobre su petición y Ketal le asegura que no perderá nada. Melina se da cuenta de que no tiene otra opción y acepta. Ketal está complacido con su acuerdo y le pregunta su nombre. Ella se presenta como Melina, de la casa Akasha. Él a su vez se presenta como Ketal, expresando su placer por trabajar con ella. La narrativa cambia a los pensamientos internos de Ketal, quien había anhelado un mundo de fantasía solo para despertar un día como un bárbaro en un campo de nieve, sin tiempo para entender por qué. Recuerda que todo lo que existía allí era el frío cortante y monstruos poderosos sin fin, y que lideró una tribu, luchó por sobrevivir y lo soportó todo con desesperación. Durante incontables años intentó continuamente salir de ese miserable campo, pero un poder desconocido apareciendo como una misión incompleta le impedía irse, ya que solo podía partir después de completarla. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, personas del mundo exterior aparecían a veces, aunque nunca entendió por qué vendrían voluntariamente a un lugar tan terrible. Ketal se dio cuenta de que el mundo fuera de este campo miserable es el mundo de fantasía y magia que siempre había deseado. Desde ese momento comenzó a trabajar diligentemente, no solo para sobrevivir, sino con el objetivo de salir. Recuerda cómo aplastó monstruos y completó las misiones que le dieron una tras otra, impulsado por el único pensamiento de que algún día saldría. Como no puede dejar este lugar, la información que obtiene de los forastanos es extremadamente valiosa, pero la mayoría de los humanos que había conocido hasta ahora o entraban en pánico y trataban de pelear con él o enloquecían. Reflexiona sobre cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo una conversación con una persona civilizada, sintiendo que hablar con Melina es como un alivio para su mente después de estar rodeado de bárbaros sin educación. La escena regresa al presente, donde Ketal deduce que están transportando armas. Melina le pregunta sorprendida cómo lo supo. Él explica que puede escuchar el sonido de armas afiladas en los carruajes, haciéndolo obvio, y luego le pregunta si hay una guerra afuera. Melina confirma que el imperio y el reino están actualmente en guerra, a lo que Ketal comenta que el mundo exterior tampoco es del todo pacífico. Melina agrega que el gran imperio está presionando con números inmensos, pero el reino no cede fácilmente, y que maestros espadachines y héroes protegen las fronteras. Estos términos despiertan la curiosidad de Ketal, y le pregunta qué tipo de poder usan. Melina le pregunta si no conoce el misticismo, y él responde que nunca ha salido de este lugar. Melina admite que tampoco conoce los detalles exactos, pero comienza: estos individuos reciben rangos de poder. El tercer rango se refiere a aquellos que solo pueden sentir el poder del misticismo. El segundo rango incluye a quienes pueden usar este poder realmente, y el primer rango son aquellos que pueden manifestar el poder en forma de maná o aura, con caballeros, magos y usuarios elementales típicamente perteneciendo a este rango. Ella explica que más allá de eso, los rangos pierden sentido, porque sus poseedores son seres más allá de la comprensión humana. Describe el rango trascendente, personas que pueden controlar y usar libremente el misticismo, capaces de partir los cielos y la tierra, y el maestro espadachín pertenece a este rango.
Finalmente está el héroe, descrito como un ser mítico que va más allá de controlar el misticismo para influir en el mundo mismo. Melina concluye su explicación señalando que incluso un poseedor de tercer rango es considerado una persona poderosa en una región pequeña. Después de escuchar todo esto, Catal declara que le gustaría conocerlos, dejando a Melina desconcertada. Catal piensa para sí mismo que ya no recuerda cuánto tiempo ha estado atrapado aquí y solo estaba tratando desesperadamente de sobrevivir. Todo lo que sabe es que está en un campo de nieve en medio de un mundo de fantasía y no puede escapar de él. Desea desesperadamente salir de este campo de nieve. Se corrige insistentemente, diciendo que debe salir. Melina retoma su charla, preguntándole a Catal si es el bárbaro de las leyendas. Él responde que se podría decir eso, y deduce por su expresión que ella está al tanto de su existencia. Ella confirma que hay una leyenda sobre él, lo que sorprende a Catal al escucharlo. Catal se ríe al darse cuenta de que el loco que conoció antes debe haber sido el emperador de la leyenda. Luego le asegura a Melina que su leyenda probablemente sea cierta, ya que tal persona sí vino aquí hace mucho tiempo. Catal cambia de tema, preguntándose por qué están transportando tal cantidad de armas a través de este campo de nieve particularmente peligroso. Cuando Catal le pregunta la razón de su viaje, Melina responde que necesitan mucho dinero. Explica que su familia, dedicada al comercio por generaciones, ha acumulado deudas masivas debido a las maquinaciones de rivales envidiosos, y que este viaje es para evitar el colapso de su familia. Catal deduce astutamente que su plan para pagar las deudas es vender armas al reino, que está en guerra con el imperio, sorprendiendo a Melina con su capacidad para saberlo. Catal explica su razonamiento, diciendo que ella mencionó antes que el imperio ataca con números enormes, lo que significa que no carece de armas, y por lo tanto es el reino el que las necesita, y cuando la oferta es baja y la demanda alta, los precios suben. Concluye que aunque no conoce el valor de las cosas afuera, el beneficio debe valer el riesgo de cruzar el campo de nieve. También deduce que, dado que están tomando esta ruta peligrosa, no debe haber otra forma de llegar al reino, sugiriendo que las fronteras de su territorio colindan con las del imperio. Melina confirma que su deducción es correcta. Melina está asombrada por su astucia, pensando que esto es imposible, ya que había escuchado que el bárbaro legendario era un salvaje ignorante, y se pregunta sobre su verdadera identidad. De repente, el carruaje se sacude violentamente y el sirviente grita sorprendido. Catal anuncia con calma que tienen invitados no deseados. Afuera, un enorme monstruo deforme aparece frente a los mercenarios, y lo reconocen como una gelatina negra. Catal pregunta si ese es su nombre y Melina lo confirma, añadiendo que es un monstruo registrado en los archivos. Agrega que muchos aventureros poderosos han desafiado el campo de nieve a lo largo de los años, y aunque pocos regresaron vivos, dejaron registros de las criaturas que encontraron, y la gelatina negra aparece en la mayoría de estos registros. Luego le pregunta a Catal si también la conoce. Catal responde con indiferencia que por supuesto que la conoce. Son cosas gomosas que están bien para un bocadillo, describiéndolas como una comida decente. Melina está horrorizada y le pregunta incrédula si se las come. Él pregunta si quiere probar una y sugiere que cacemos algunas, pero ella se niega en pánico. La gelatina negra se prepara para atacar y todos miran a Catal en busca de ayuda, pero Catal aclara que tienen un pacto con ellos para proteger sus vidas y por lo tanto solo intervendrá si hay un peligro real. Les dice que pueden manejar esto solos y, más importante, necesita evaluar el nivel de poder del mundo exterior por sí mismo. El monstruo ataca a los mercenarios, y el capitán ordena a sus hombres levantar sus escudos. Los mercenarios luchan contra los poderosos ataques del monstruo. Uno de ellos salta e intenta acabar con el monstruo, pero es lanzado como un insecto, haciendo que maldiga la fuerza del monstruo. El capitán recuerda una información importante y grita el patrón de ataque, explicando que la gelatina negra solo puede moverse en líneas rectas, y ordena a sus hombres dispersarse y coordinar sus ataques. Sus hombres responden inmediatamente a la orden, confirmando su comprensión del nuevo plan. Los mercenarios ejecutan el plan del capitán con precisión, esquivando los ataques de la gelatina negra y asestando sus golpes simultáneamente. El monstruo grita de dolor bajo el peso de sus ataques coordinados mientras continúan estabillando sin descanso. El capitán les urge que mantengan el ataque sin detenerse. Cuando el capitán se da cuenta de que los ataques normales son inútiles, ordena a sus hombres apuntar al núcleo escondido en algún lugar dentro del monstruo. Uno de los mercenarios asesta un poderoso golpe con su espada brillante hacia abajo, cortando el cuerpo de la gelatina. El núcleo rojo del monstruo se rompe y su cuerpo comienza a derretirse. Los mercenarios celebran su victoria, jadeando y expresan su incredulidad de que realmente lograron derrotarlo. Pero su celebración es breve, ya que otro monstruo, un lobo blanco gigante, aparece de repente. Los mercenarios se enfrentan inmediatamente a las nuevas amenazas, con uno gritando que apunten al cuello. Luego uno de ellos se lanza directamente sobre el lobo. Después de la batalla,
Uno de los mercenarios comenta con algo de arrogancia que el campo de nieve blanca no es tan peligroso y que los rumores probablemente fueron exagerados, pero el capitán lo advierte que no sea complaciente, recordándoles que ni siquiera han llegado a la mitad. La conversación cambia a Catal, con un mercenario preguntándose si el bárbaro es realmente fuerte, señalando que es solo parte de la leyenda del emperador y no ha peleado. Otro agrega que Catal, supuestamente en el fondo de la cadena alimenticia aquí, está dependiendo de ellos para protección y sugiere que deberían verificar su fuerza. Dentro del carruaje, reina el silencio entre Melina y Catal. Un mercenario se acerca al carruaje y pide hablar con Melina. Le recuerda que son mercenarios arriesgando sus vidas para cumplir esta misión bajo su contrato con ella. Melina expresa su profundo agradecimiento por aceptar esta misión peligrosa de la que todos huyeron solo al escuchar sus detalles, y que sin ellos ni siquiera habría podido intentarlo. Pero el mercenario aclara que hay algo que le molesta. El bárbaro no ha peleado ni una sola vez. Le dicen que desean confirmar si el bárbaro realmente merece el trato especial que está recibiendo. El capitán afirma que intentó detenerlos, pero no lo escucharon. ¿Qué tal que estaba escuchando? Interviene diciendo que no le importa que prueben su fuerza, pero no ahora. Explica que tienen otros visitantes que llegaron antes que ellos. Una nueva voz ominosa resuena y expresa su deleite por la llegada de humanos débiles y los describe como un manjar. Todos se sorprenden ante la aparición de esta nueva amenaza. Una enorme y terrorífica serpiente blanca aparece diciéndoles que griten y sufran cuanto quieran, ya que agregará sabor a su comida. La abrumadora presencia de la serpiente hace que Melina y los mercenarios griten de dolor. Catal avanza y le ordena a la serpiente que se detenga, declarando que estos son sus invitados, y le ordena que regrese. La serpiente le pregunta a Catal por qué es de ahí, recordándole que las reglas del campo de nieve prohíben salir del territorio de la tribu. Catal responde que no es su asunto, lo que enfurece a la serpiente, diciéndole que no sea ridícula. La serpiente anuncia su identidad como una serpiente, preguntándose cómo un bárbaro se atreve a darle órdenes a ella, a quien le prometieron inmortalidad. Catal responde sarcásticamente que entonces necesita ser disciplinada, y se lanza contra ella en un feroz ataque. El choque resulta en una enorme explosión de energía, creando una poderosa onda de choque. Melina grita por la intensidad de la explosión y su impacto. Catal se alza sobre la serpiente derrotada, diciendo que es del tipo que solo escucha después de una buena paliza. Melina observa la escena con asombro, y Catal la tranquiliza diciendo que lo terminará rápido. Catal realiza un último ataque devastador, aniquilando a la serpiente en un destello de luz brillante. Después de lo sucedido, los mercenarios que habían dudado del poder de Catal suplican perdón, a lo que él responde que está bien, porque entiende que no es fácil confiar en un extraño. Catal le dice a Melina que tiene una pregunta. Nota que por su ropa y forma de hablar, no parece una simple representante de su familia, y le pregunta por qué emprendió este viaje peligroso personalmente. Después de dudar, Melina revela que es la primera hija de Belika, una concubina o segunda esposa del señor Kazakazkash. Explica que su madre, que llegó para un matrimonio político, fue usada y abandonada, una madre miserable sin poder real. Melina confiesa que ella y su madre son consideradas familia solo de nombre, pero en realidad las tratan como sirvientas. Después se arrepiente de revelar tanto. Confirma que se ofreció voluntaria para este viaje peligroso, añadiendo que alguien tenía que dar un ejemplo. Catal le dice que entiende. La describe como muy inteligente, codiciosa y altamente ambiciosa. De repente la salida del campo de nieve aparece ante ellos. Los mercenarios se sorprenden ante la escena que ven. Pasto verde, anunciando el final de su viaje en la nieve. Melina agradece a Catal y le dice que pueden regresar a través del imperio, ya que será fácil después de vender las armas. Melina le pregunta que qué quiso decir al describirla como inteligente y ambiciosa. Catal confirma que sus palabras significaban exactamente eso. Comienza a explicar su deducción, diciendo que su familia, una vez muy altamente respetada, ahora está en gran agitación por falta de fondos. Agrega que, aunque es hija de una concubina, si ella personalmente actúa y abre un camino hacia la salvación, mientras la familia está al borde del colapso, pregunta, en ese caso, ¿en quién confiará y seguirá? Concluye que su verdadero objetivo es tomar el poder real en la familia. Luego pregunta si está equivocada, y Melina admite que su respuesta es perfecta. Catal comenta que es una historia común que un hijo de concubina asuma un desafío peligroso para heredar la familia. Melina piensa para sí que este bárbaro es inteligente, no como los intelectuales mediocres que ha conocido, e imagina cómo sería si su poder, que derrotó a la serpiente blanca sin un rasguño, se volviera suyo. En consecuencia, le ofrece a Catal que vaya con ella si alguna vez considera dejar el campo de nieve. Catal rechaza su oferta por ahora, explicando que aún tiene algunos asuntos que atender. Entonces, Melina le ofrece una pieza de su joyería. Le dice que si alguna vez sale y busca a la familia Akasha, debería mostrarles esta pieza. Catal acepta con gusto el regalo. Intercambian despedidas, con Melina agradeciéndole y rogando que se vuelvan a encontrar. Catal observa su carruaje mientras se aleja. 5 años después, en el blanco campo de nieve, aparece un mensaje que dice que Catal ha completado la misión 1784.
y que se han cumplido todas las condiciones. Otro mensaje aparece diciéndole que puede dejar el campo de nieve y comienza a cruzar una barrera brillante. Cathal piensa que este es finalmente su primer paso hacia el mundo de fantasía que siempre quiso. Disfruta los olores de la hierba, los animales y el río, aromas que nunca habría experimentado en el campo de nieve. Expresa su felicidad con estos nuevos olores, sintiéndose completamente satisfecho. Grita al distante campo de nieve, jurando nunca volver a él. Reflexiona sobre finalmente alcanzar el mundo que soñó, el mundo de fantasía y misterio que pensó que nunca alcanzaría, y que, aunque el punto de partida fue terriblemente incorrecto, logró sobrevivir. Anuncia su intención de disfrutar este mundo con todos sus dragones, elfos, magia y espadas. Cree que su intenso deseo de alcanzar este mundo de fantasía es lo que lo mantuvo vivo en ese infierno. Entonces, siente una congregación de seres cerca. Asume que esta congregación es una aldea, y se emociona al finalmente ver un pueblo civilizado. Recuerda a los bárbaros ignorantes con los que vivió y cómo eran ajenos a la importancia del refugio, y siente una fuerte nostalgia por un asentamiento humano bien diseñado. Mientras se pregunta cómo presentarse educadamente, escucha una voz. La voz anuncia a los queridos aldeanos elfos que este lugar se convertirá en su nuevo hogar. Observa a un grupo de elfos descargando sus pertenencias y celebrando su nuevo hogar. Un joven elfo pregunta ansiosamente a un anciano si el lugar es realmente seguro y el anciano le asegura que lo es, pero el joven aún está preocupado. Aunque el área es remota e inaccesible para los humanos, expresa su preocupación por la proximidad del campo de nieve, y el anciano entiende que teme la aparición de monstruos. El anciano lo tranquiliza, diciendo que nada ha salido del campo de nieve en miles de años, y que también han colocado una barrera como precaución. Él explica que han colocado una barrera de ocultamiento mágico basada en la antigua magia élfica, haciendo que el lugar parezca un bosque ordinario, y que mientras la barrera permanezca, ningún extraño puede alcanzarlos. Agrega que incluso si vinieran monstruos, tienen a su majestad la reina, a quien ni los monstruos del campo de nieve pueden tocar. En ese momento, Cathal siente que ha roto algo mientras camina, preguntándose si había algo en este lugar, sin saber que acaba de violar la barrera. Mientras Cathal camina por el bosque, se pregunta cuánto más tendrá que recorrer. De repente, se encuentra con una pequeña elfa perdida. Se llena de alegría al ver a un elfo real, una de las razas de fantasía que siempre imaginó, y siente que su supervivencia hasta ahora ha valido la pena. La niña estaba llorando y asustada, habiendo notado que se había alejado demasiado y perdido el camino. Cathal se acerca a ella y la saluda, pero la niña entra en pánico por su apariencia y se desmaya, así que Cathal la atrapa. Está perplejo sobre qué hacer después de que se desmayó antes de poder hablar y decide llevarla de vuelta a su aldea. Recuerda que los elfos y las leyendas son una raza pacífica y benevolente, y espera que si devuelve a la niña, lo recibirán amablemente, y experimentará su hospitalidad. Estaba ansioso por esta experiencia. Cuando llega a la aldea cargando a la niña, una mujer, presumiblemente su madre, grita aterrorizada por su hija, impactada por la presencia de un humano ahí. Los elfos reaccionan con agresividad, preguntándole quién es y cómo logró penetrar su barrera. Cathal se da cuenta de que las cosas no están yendo como esperaba. La madre de la niña sigue gritando. El anciano elfo expresa su shock, preguntándose cómo un humano pudo haber entrado en su tierra protegida con una barrera. Uno de los elfos le informa que hay una grieta en la barrera, y el anciano entra en pánico, preguntando por los lugares de su majestad la reina, y le dicen que ha salido en un breve recorrido de reconocimiento. Cathal intenta explicar que no es un enemigo, pero un guerrero amenaza con cazarlo hasta los confines del mundo si no devuelve a la niña. El anciano declara que su localización ha sido expuesta, y concluye que ya que la barrera ha sido violada, los humanos deben haber llegado completamente preparados. Se pregunta cuánto tiempo los humanos los han estado rastreando. Cathal se da cuenta de que piensan que es un secuestrador, y decide que debe aclarar la malentendido primero. Coloca a la niña, que recuperó la conciencia, en el suelo, y le dice que regrese con su gente. La niña lo mira, aterrorizada por su apariencia aterradora, y luego huye. La niña llora y grita tan intensamente que Cathal se pregunta si su rostro es realmente tan espantoso. Está un poco impactado, pensó que su apariencia era lo suficientemente decente cuando estaba en el campo de nieve. Intenta hablar con ellos nuevamente, explicando que devolvió a la niña, y no es un enemigo, pero el anciano grita que el rehén ha sido liberado, y ordena a todos que ataquen. Y los elfos apuntan sus flechas hacia él. Disparan sus flechas, y Cathal se pregunta si siquiera los están escuchando. Cathal reflexiona sobre la situación. En las leyendas, los elfos son una raza amable, amante de la naturaleza y pacífica, pero los elfos reales con los que ha conocido son violentos y salvajes. Concluye que los elfos al final son una raza que vive en la naturaleza, lo que significa que su forma de vida podría ser más brutal de lo que había imaginado. Concluye que la naturaleza es un mundo de supervivencia del más apto, lejos de ser pacífico, y en ese sentido la brutalidad de los elfos se puede entender. Mientras las flechas caen sobre él y rebotan en su cuerpo sin daño, acepta con calma que esta es la realidad. Los elfos están impactados, y el anciano se pregunta qué tipo de herramienta mágica está usando Cathal, ordenando a los arqueros que continúen el ataque, asumiendo que tiene sus límites. Cathal decide calmarlos y libera una enorme ola de energía púrpura. La explosión crea una poderosa onda de shock, enviando a los elfos volando por los aires. El anciano permanece atónito preguntándose qué acaba de suceder. Cathal, parado en el cráter creado por la explosión, repite que no es su enemigo.
piensa para sí que podría haber subestimado un poco su fuerza. En ese momento, Catal es atacado por otra flecha, rodeada por una aura ígnea similar a un fénix, y el ataque causa una poderosa explosión de fuego. Fue la reina elfa, Marcría, quien lanzó el ataque y pregunta qué está pasando. El anciano le informa que un humano los ha atacado. La reina concluye que lo que temía ha sucedido y que este lugar ya no es seguro. Catal intenta hablar con ella, esperando que escuche su historia. El anciano está atónito de que Catal siga en pie después de recibir un golpe directo de su majestad. La reina le pregunta a Catal si es otro poderoso enemigo que ha venido a hacerles daño. Declara que los humanos son criaturas despreciables y se presenta como la reina de la tribu Hoja. Apunta una flecha brillante hacia él, jurando que pagará caro por atreverse a codiciarlos. Catal se siente frustrado, preguntándose por qué ni siquiera pueden hablar aunque hablan el mismo idioma, y si lo está ignorando intencionalmente o si las relaciones entre humanos y elfos son tan malas. Decide que usar la fuerza es inevitable, recordando la lección que aprendió en el campo de nieve. Si no escuchan, golpéenlos hasta que lo hagan. La reina libera su flecha mágica, la flecha se transforma en una enorme cabeza espectral de dragón y se dirige hacia Catal. Catal se prepara para un contraataque, acumulando energía en su puño. Él golpea al dragón espectral con su puño, creando una enorme explosión. La reina está impactada por el resultado y Catal mira a su puño y comenta con pesar, sugiriendo que podría haber usado demasiado su poder. Y la reina es lanzada hacia atrás. La reina cae al suelo, derrotada. Catal piensa que quizá debería haber controlado más su poder. La reina se da cuenta por este breve choque que su oponente es fuerte, al menos a un nivel trascendente, y se pregunta por qué alguien tan poderoso está aquí. La reina elfa reconoce el poder de Catal y ordena a su gente que abandone el área inmediatamente por su seguridad. Los elfos se retiran bajo su orden. La reina le dice a Catal que reconoce su fuerza, pero le asegura que nunca logrará su objetivo. Catal piensa para sí que la situación se ha convertido en un completo desastre cuando todo lo que quería era hablar con ellos. La reina comienza a cantar un poderoso hechizo, invocando a un ser con cuernos que porta la llama más pura. Invoca a un gran espíritu en forma de toro de llamas, llamado Vigo. La emoción llena a Catal, quien piensa que las criaturas en el campo de nieve eran aterradoras y extrañas, pero esto es una invocación real. Recuerda que aunque algunas criaturas en el campo de nieve tenían una apariencia fantástica, la mayoría eran horribles. Pero esta criatura frente a él, un toro con cuernos de fuego, es completamente diferente. Piensa emocionado que este es un verdadero espíritu y esto es verdadera fantasía. La reina ordena a Vigo que elimine al enemigo, pero el espíritu de fuego de alto nivel murmura que los contratos de invocación no son más que una molestia y una molestia. La reina le ordena que guarde silencio. Piensa para sí que los espíritus poderosos suelen ser viejos y arrogantes y que no habría logrado este contrato sin la ayuda de otra tribu, y nunca esperó tener que invocarlo de esta manera. Nuevamente ordena a Vigo que cumpla su contrato. Vigo pregunta si el contrato requiere matar al humano frente a él, pero de repente duda cuando nota algo extraño en Catal. Mira el aura intimidante de Catal y se pregunta si realmente es humano. Mientras tanto, Catal sigue aturdido por el esplendor de la escena de fantasía, antes de darse cuenta con decepción de que el humano a ser asesinado es él mismo. Vigo se burla de la audacia de un humano por codiciar una raza de la naturaleza y decide que lo reducirá a cenizas. Vigo carga hacia Catal. Catal se prepara para bloquear el ataque. De repente la reina se estremece por el impacto de una onda de choque. Cuando abre los ojos se sorprende al ver que Catal había bloqueado fácilmente el ataque de Vigo y agarrado su cuerno. Catal sonríe y piensa que se siente más tranquilo al ver una forma monstruosa porque no duda en golpearla hasta la muerte. La reina observa la escena con horror. Catal libera un ataque devastador que causa una enorme explosión, destruyendo el bosque, las rocas circundantes y su eco alcanza la atmósfera. La reina grita por la fuerza de la explosión. El verde bosque se convierte en un enorme cráter y la reina mira incrédula lo sucedido. Catal camina hacia la derrotada reina en medio del cráter y se acerca a ella. La derrotada reina elfa le suplica que al menos perdone a su gente. Catal tranquilamente le asegura que no es su enemigo. La reina está impactada, incapaz de hablar. Después de largas conversaciones, los elfos finalmente aceptan que él no era realmente su enemigo. La reina ofrece una disculpa formal a Catal, admitiendo que fueron demasiado rápidos en juzgarlo. Siente un profundo arrepentimiento, dándose cuenta de lo groseros que fueron al confundir a la persona que devolvió a la niña perdida con un enemigo. Catal le dice que entiende su posición, especialmente porque fueron expulsados de sus hogares por humanos, pero admite que le entristeció que nadie lo escuchara. La reina confirma con él nuevamente que no era uno de los humanos que los perseguían, y Catal explica que esta es la primera vez que ve a un elfo, ya que no hay ninguno en el campo de nieve blanco. La reina se sorprende al mencionar el campo de nieve y lo reconoce como el bárbaro Cinerio, y Catal confirma que ese es el nombre que los extraños le dan. La reina expresa su incredulidad, habiendo pensado que era imposible que los humanos sobrevivieran ahí. Le pregunta preocupada si su venida de ahí significa que otros también pueden venir. Catal responde que no está seguro, pero que no cree que alguien más salga de la misma manera que él.
Explica que hay reglas en el campo de nieve que ni siquiera seres poderosos como dragones pueden romper y que por alguna razón él fue el único capaz de escapar a través de algo llamado una misión. Creyendo que su caso es una rara excepción, la reina se alivia, luego Catal le pregunta sobre el estado de su criatura invocada. Le recuerda abruptamente que el toro fue partido por la mitad. La reina le asegura que no hay necesidad de preocuparse ya que los espíritus son seres de la naturaleza y simplemente ha regresado al mundo espiritual, y sintiéndose apenada por su grosería, le pregunta si desea algo, prometiendo conceder su deseo. Catal piensa en el concepto de un espíritu y pregunta si seres no elfos pueden hacer un contrato con uno. Al principio la reina piensa que es imposible, pero lo reconsidera, afirmando que hay algunos humanos cercanos a la naturaleza que pueden hacer pactos con espíritus. Después de pensarlo, le dice que si desea contratar a un espíritu, debería ir a Elfo Sagrado. Ella explica que este lugar es la tierra sagrada de todos los elfos donde reside su dios y que podría cumplir su deseo allí. Catal pregunta si un humano como él puede ir allí. La reina responde que podría ser posible con su recomendación y le ofrece darle la ubicación con la condición de que la mantenga en secreto. Los pensamientos internos de la reina revelan que Elfo Sagrado es el destino soñado para todos los que estudian a los elfos. Piensa que los elfos nunca revelan su ubicación a otras razas porque los humanos representan un gran peligro para este lugar sagrado. A pesar de esto, decide confiar en él y le ofrece un cristal brillante. Catal lo acepta con gratitud. La reina explica que incluso si llega al área, su dios seguramente lo pondrá a prueba, pero expresa confianza en que tendrá éxito y le desea un viaje seguro, y Catal le agradece. La reina se presenta formalmente como Marcrea Hashian Carusia, reina de la tribu Hoja, y le pide su nombre. Él se presenta como Catal, el bárbaro. Después de algún tiempo, Catal avanza rápidamente por el bosque. En la frontera del territorio de la corteza en el reino de Genentra, los guardias entran en pánico debido a un ruido atronador y un inmenso poder que se acerca a ellos. El capitán de la guardia ordena que se toque la campana y que todos los guardias se reúnan de inmediato. Catal llega repentinamente, su poderoso aterrizaje causa un temblor que levanta polvo y escombros. El capitán de la guardia se sorprende por su aparición repentina. Catal los saluda y les pregunta si son los guardias. Los guardias están desconcertados y cautelosos. Se preguntan si él es la fuente del ruido y si es un enemigo. Uno de los guardias nota el cabello gris de Catal y la cicatriz en su pecho, y se da cuenta con un choque de que podría ser el legendario bárbaro Cinerio. Mientras Catal se acerca a ellos, los guardias levantan sus armas y le advierten que no se acerquen más, o atacarán. Catal tranquilamente les dice que no es su enemigo y espera que se calmen. Uno de los guardias le pregunta nerviosamente qué quiere de ellos. Catal señala con su dedo en una dirección determinada y el guardia le pregunta qué significa al señalar la puerta de la ciudad. Catal expresa su deseo de visitar su territorio y los guardias están sorprendidos por lo que dijo. La escena cambia a una recámara, donde el capitán de la guardia le pregunta a Catal si su propósito es simplemente pasar. Catal responde que le gustaría quedarse por un tiempo si es posible, pero que no sabe por cuánto tiempo. Catal le pide su nombre y responde Catal. Cuando el capitán le pide alguna prueba de identidad o alguien que pueda confirmar su identidad, Catal dice que no tiene nada de eso. Catal recuerda el emblema que Melina le dio, recordando sus palabras de mostrárselo a la familia Kasha y si alguna vez salía del campo de nieve. Él presenta el emblema y pregunta si esto es suficiente. Catal explica que es el emblema de la familia Kasha y que lo recibió de un descendiente de ese linaje. El capitán reconoció el nombre como la familia mercante del reino de Dinian. El capitán recuerda haber oído hablar de una familia mercante que llegó al campo de nieve hace algunos años y señala que la influencia de la familia Kasha ha crecido rápidamente recientemente tras un cambio en el jefe de familia. Catal pregunta nuevamente si el emblema es suficiente para confirmar su identidad. El capitán dice que no parece falso, pero que es difícil de confirmar ya que no es de su reino. El capitán decide que aunque el emblema no es una confirmación completa, es útil. Permite a Catal entrar, pero con una condición. Catal se pregunta si es una trampa y el capitán le aclara que la condición es confirmar que no es una persona peligrosa. El capitán explica que hay otras 3 personas con identidades no confirmadas que también intentan ingresar al territorio. La condición es que Catal debe formar un equipo con ellos y deben limpiar una mazmorra cercana para demostrar que no representan una amenaza. Catal encuentra esta condición más fácil de lo que esperaba. Catal acepta la condición del capitán, pero el capitán agrega otra. La segunda condición es que después de limpiar la mazmorra, Catal debe informarles toda la información sobre la operación. Catal entiende el astuto plan del capitán: hacer que las personas con identidades desconocidas se vigilen entre sí, y a través de sus informes podrá exponer a cualquier sospechoso entre ellos. El capitán cambia de tema turbado y le pregunta a Catal si realmente es un bárbaro. Catal confirma que en definitiva es un bárbaro. El capitán expresa su sorpresa, admitiendo que nunca había visto un bárbaro como él antes, y que había pensado que solo era una raza ignorante. Luego termina la conversación y le dice que parta. La escena cambia a una sala de espera donde un hombre llamado Alessandro Tyrannus, un supuesto caballero sagrado, se queja de tener que entrar a una mazmorra con un rafián que se aprovecha de la gente. Un ladrón llamado Kazan Hax replica, preguntando sarcásticamente si el viejo está desahogando su ira con él porque otro ladrón lo estafó y le quitó todo su dinero. Alessandro se enoja y le pregunta cómo un ladrón se atreve a insultar a un caballero sagrado. Kazan lo se burla y cuestiona si los verdaderos caballeros sagrados usan armaduras gastadas. Dice que si fuera un verdadero caballero no estaría ahí en primer lugar. Concluye que Alessandro es solo un guerrero errante y que ambos son el mismo tipo de insectos. Alessandro está en angra y le amenaza a pelear. Kazan lo se burla y le pregunta si cree que su armadura maltrecha lo protegerá. La sacerdotisa interviene y les pide que se detengan.
La sacerdotisa Hayes de Calusia expresa su preocupación por tener que limpiar una mazmorra con estas personas. El capitán de la guardia entra y les dice que el mínimo para entrar a la mazmorra es de 4 personas y que alguien más se unirá a ellos. La sacerdotisa espera que la última persona sea normal y el capitán le dice que puede juzgar por sí misma ya que acaba de llegar. Catal entra a la reunión y los miembros existentes del equipo se sorprenden por su presencia. Catal alegremente les pregunta si son sus compañeros, los miembros del equipo reaccionan con choque, Alessandro nota su tamaño masivo, la sacerdotisa se pregunta si es humano y Kazan siente la inmensa presión que emana de él. Catal dice hola, el capitán de la guardia les dice que pueden presentarse mientras él sale por un momento. Catal comienza presentándose diciendo que es Catal, un bárbaro, luego le pregunta al ladrón su nombre, quien se presenta básicamente como Kazan Hak. Se dirige al caballero sagrado, quien se presenta como Alessandro Tyrannus, y Catal le pregunta si usa poder sagrado. Alessandro explica nerviosamente que es un caballero sagrado algo especial y que no puede usarlo. La sacerdotisa se presenta como sacerdotisa de Calusia, el dios de las mentiras y el engaño. Ella explica que el dios al que sirve no es muy bien considerado. Después de que las presentaciones terminan, el capitán de la guardia anuncia que si están listos deben partir. El silencio y la tensión llenan el aire mientras el equipo avanza. El guardia que los acompaña anuncia su llegada. El guardia señala la entrada de la mazmorra, explica que es una mazmorra de 3 pisos y que los monstruos que aparecen dentro son no muertos. El objetivo es limpiarla y encontrar un emblema en el interior. Catal le pide a Kazan que explique el plan antes de comenzar. Él comienza a explicar y cuando se dirige a Catal como señor, Catal alegremente le dice que deje las formalidades porque son compañeros. Catal asigna los roles, diciendo que Catal y el guerrero, Alessandro, formarán la línea frontal mientras él revisará las trampas. Agrega que la sacerdotisa apoyará la batalla de la retaguardia con sus poderes divinos. Catal agrega con el plan, lo que desconcierta a Kazan. Catal luego anuncia con entusiasmo que partirán. El equipo entra a la oscura mazmorra con Catal liderando el camino. Dentro, Kazan nota la oscuridad total y la ausencia de las trampas o claves habituales, encontrándolo sospechosamente ordinario. De repente Kazan detiene al grupo señalando que hay un monstruo, aunque Catal no ve nada. Él señala los fragmentos de huesos esparcidos por el suelo, explicando que son esqueletos que se levantarán y los atacarán si se acercan más. Kazan se da cuenta para sí mismo que el capitán de la guardia sabía sobre esto, y que esta mazmorra no era solo una prueba, sino una forma de deshacerse de los forasteros problemáticos. Catal piensa en la palabra esqueletos. Alessandro explica que los esqueletos son monstruos poderosos que siguen moviéndose incluso si están heridos o les cortan las extremidades. Agrega que su defensa es alta porque están hechos de hueso, lo que hace que la dificultad de la mazmorra sea mayor de lo esperado. Kazan toma liderazgo nuevamente, diciéndole a la sacerdotisa que prepare su poder divino, a Alessandro que prepare su escudo, y a Catal que también se prepare. Explica que su rol es aprovechar las oportunidades durante la pelea, y les aconseja apuntar al punto débil del esqueleto, el cuello, y golpearlo varias veces debido a su dureza. Catal piensa que Kazan es un buen líder. Tan pronto como avanzan, un esqueleto se levanta del suelo. Los miembros del equipo se preparan para la batalla, pero Catal simplemente levanta su mano. Con un solo golpe fácil, destroza el cráneo del esqueleto. Luego sopla el polvo mágico de su mano. El resto del equipo está completamente atónito. Catal le comenta a Kazan que tenía razón. Los esqueletos no se mueven después de que sus cabezas son aplastadas. Kazan se ríe nerviosamente y explica que eso no es lo que quiso decir. Aplastar los huesos de un esqueleto con un solo golpe es casi imposible, incluso para espadachines hábiles, a menos que puedan usar aura, lo que significa que la fuerza de Catal está más allá de lo comprensible. Kazan continúa sus pensamientos, explicando que la única forma de derrotar a un esqueleto mejorado por la magia de la mazmorra es atacar repetidamente su cuello para cortar el hueso del cuello como talar un árbol. Concluye que lo que hizo Catal, destrozar la cabeza del esqueleto y convertirlo en polvo con un solo golpe, es lógicamente imposible. Admite para sí mismo que sabía que Catal era fuerte desde el primer momento, pero nunca imaginó que fuera tan fuerte. Los miembros del equipo miran a Catal con shock y Alessandro se pregunta si realmente es humano. Catal simplemente dice que deberían seguir avanzando. El resto del equipo responde de inmediato, asintiendo nerviosamente, y Catal encuentra su repentina prisa divertida. Mientras continúan su camino, Catal juega con el cráneo de un esqueleto. De repente un gran grupo de esqueletos los confronta y todos se preparan para una batalla difícil. Pero Catal los detiene y les pide un favor. Les pide que lo dejen encargarse de estos esqueletos él mismo, justificándolo diciendo que tiene algunas cosas que quiere verificar. Los miembros del equipo aceptan de inmediato, asombrados por su poder. Catal les agradece. Alessandro se pregunta qué pretende hacer. Catal se acerca al esqueleto encontrando su estructura interesante. Uno de los esqueletos comienza a atacarlo y parece estar analizando sus movimientos y estructura. Luego se dirige a uno como si fuera un compañero de entrenamiento, preguntándole qué hará ahora. El esqueleto lo ataca con su espada. Catal esquiva el golpe con facilidad. Luego agarra la mano del esqueleto y pregunta con una sonrisa qué hará al respecto. Después, rompe el brazo del esqueleto con sus propias manos y el esqueleto se sorprende por lo ocurrido y se siente insultado. Luego atrapa hábilmente su espada caída con la otra mano. Catal se burla de la situación, comentando la habilidad del esqueleto para cambiar de manos.
Cuando el esqueleto ataca, Catal agarra su mano nuevamente, luego rompe la hoja y desmonta el brazo del esqueleto. El esqueleto sigue atacando, pero Catal lo esquiva con facilidad, bloquea el golpe directo del esqueleto con sus manos, sonriendo y expresando admiración porque el esqueleto posee inteligencia. Uno de los miembros del equipo gime incrédulo. Alessandro queda completamente atónito al darse cuenta de la realidad de la fuerza aparentemente imposible de Catal. Alessandro piensa para sí que este es un verdadero bárbaro. Catal le quita el cráneo al esqueleto y luego lo aplasta bajo su pie. Luego se disculpa con el equipo por hacerlos esperar, pero los miembros del equipo, ahora en un estado de asombro, le dicen que puede hacer lo que quiera. Cuando Catal sugiere que continúen, el equipo acepta nervioso. Llegan a la entrada del segundo piso. Un exhausto Kazan sugiere que tomen un breve descanso. Catal acepta, para alivio de Kazan. Durante el descanso, Catal dice que tiene algunas preguntas sobre el calabozo. La sacerdotisa Hayes lo invita a preguntar. Catal comienza su charla admitiendo tímidamente que carece de mucho conocimiento. Hayes lo anima, diciendo que el deseo de aprender es una cualidad maravillosa, y le pregunta qué le causa curiosidad. Catal señala que el calabozo estaba muy cerca del territorio. Pregunta si la presencia de calabozos y monstruos cerca de donde vive la gente no es un problema. Hayes explica que los monstruos del calabozo no suelen salir, y que aunque hay excepciones, se tratan de antemano. Kazan agrega que los calabozos aparecen de forma natural, a veces como cuevas o torres. Señala que la mayoría aparece cerca de grandes centros poblados. Hayes añade que cuando aparece un calabozo, el territorio evalúa su nivel de peligro y luego envían a gente como ellos para ocuparse. Catal pregunta si aparecen dentro del territorio mismo y la sacerdotisa aclara que aparecen a cierta distancia de las zonas pobladas. Catal entonces pregunta si hay una recompensa por despejar el calabozo con éxito. Hayes lo confirma, explicando que usualmente hay un jefe en el piso superior, y derrotarlo otorga varias recompensas, y que las recompensas en un calabozo de este nivel serían muy buenas. Catal sonríe y piensa que es como un juego, y cuando Hayes le pregunta, afirma que estaba hablando solo. Hace una última pregunta: ¿quién hace estos calabozos? El equipo se sorprende por la pregunta, y Hayes responde que aparecen de forma natural y nadie los hace. Catal encuentra esto extraño, señalando que aparecen cerca de centros poblados como si estuvieran hechos para ser explorados. Continúa su análisis diciendo que aparecen cerca de donde vive la gente y los atraen con recompensas. Concluye que parece demasiado artificial para ser un fenómeno natural. Hayes se asombra, dándose cuenta de la verdad en sus palabras. Admite que nunca lo había pensado antes porque parecía evidente. Kazan piensa para sí que nunca lo cuestionó porque era un principio aceptado de hecho, y se pregunta cómo este bárbaro podría cuestionar tal verdad. Concluye sus pensamientos afirmando que los bárbaros son una raza ignorante y salvaje, seres crueles y despiadados, y que este hecho no ha cambiado. Kazan sigue pensando para sí, preguntándose si este bárbaro es realmente normal. Catal capta la atención del equipo, preguntándole si han descansado lo suficiente. Los miembros del equipo confirman nerviosos que sí. Catal les dice alegremente que deberían partir de nuevo. El equipo se adentra más en el calabozo. Se encuentran con algo, y Catal pregunta al respecto. Kazan explica que es un cofre del tesoro, una de las recompensas del laberinto, y le dice a Catal que puede quedárselo si puede abrirlo. Agrega que abrir un cofre de tesoro de este nivel requiere a un ladrón habilidoso con capacidad probada en apertura de cerraduras. Kazan se lamenta que un ladrón con tal habilidad no necesitaría entrar a un calabozo en primer lugar, sugiriendo que deberían abandonarlo. Pero Catal simplemente le dice a Kazan que lo abra. Kazan queda choqueado. Catal señala que este es un cofre de tesoro y Kazan es un ladrón. Catal explica entusiasmado que abrir cofres de tesoro es la esencia del trabajo de un ladrón, y que está emocionado de ver las habilidades de un ladrón por sí mismo. Kazan piensa que Catal no está equivocado, pero hay un problema. Si pudiera hacerlo, no estaría aquí en primer lugar. Su lucha interna revela su falta de confianza en sí mismo. Es solo un ladrón menor, ni siquiera reconocido por el gremio de ladrones, y en realidad no posee habilidades para abrir cerraduras. No puede decirle la verdad a Catal, temiendo que la anticipación en sus ojos se convierta en decepción. Catal interviene cuando ve su vacilación, preguntándole si es incapaz incluso de hacer esto, llamándolo inútil. Impulsado por el miedo, Kazan acepta intentarlo. Mientras trabaja, siente la penetrante mirada de Catal detrás de él, pensando con terror que no sobrevivirá si falla. Intenta desesperadamente recordar las habilidades que vio usar a otro ladrón cuando trabajaba como su cargador. Pone su vida en juego y se concentra con todas sus fuerzas. Catal lo mira, confundido por este intenso esfuerzo. Con un clic, Kazan sin éxito, anunciando con lágrimas en los ojos que el cofre está abierto. Hayes expresa su genuina admiración, diciendo que es increíble y que nunca esperó ver a un ladrón habilidoso abrir un cofre de tesoro ella misma. Catal lo felicita por su impresionante trabajo. Kazan tiene un momento de crisis existencial y siempre había estado orgulloso de hacer su mejor esfuerzo para sobrevivir. Pero en este momento, cuestiona esta creencia por primera vez en su vida, preguntándose si realmente ha estado dando su mejor esfuerzo todo este tiempo. Y con eso, Kazan pierde su orgullo. Catal pregunta sobre el valor del tesoro.
y Kazan estima que es suficiente para que una familia promedio viva cómodamente aproximadamente por un mes. Katal le pide a Kazan que organice las recompensas. Mientras Kazan comienza a clasificar el tesoro, de repente grita aterrorizado. El equipo avanza con cautela y continúa su camino. Encuentran otro esqueleto tirado en el suelo y Katal les dice que esperen. Katal nota 4 cráneos, deduce que hay 4 esqueletos en total y anuncia que se encargará de 3 de ellos. El equipo queda atónito. Katal les dice con una sonrisa que dejará el último esqueleto para ellos. Kazan da curia de adeviene que esta es una pelea real y una prueba para ellos. Y el resto del equipo entiende la situación y acepta. Los esqueletos comienzan a ensamblarse a sí mismo de un montón de huesos, una vista que Kazan encuentra aterradora. Los 4 esqueletos se levantan para enfrentarlos. Kazan ordena a todos que entren en combate y la sacerdotisa Hayes comienza a cantar. Los esqueletos se lanzan hacia ellos. Cuando uno salta hacia Kazan, Katal agarra a los otros esqueletos diciéndoles que no arruinen esta escena tan rara. Un esqueleto ataca a Alessandro, quien lo bloquea con su espada. Alessandro esquiva el ataque y Kazan salta para atacar al mismo esqueleto. Ha lanzado el hechizo, Sombra de Ilusión, que golpea al esqueleto y lo hace tambalear. Katal observa y ríe, comentando que es raro ver un ejemplo de libro de combate organizado en grupo. Elimina los 3 esqueletos en sus manos y luego dice que ahora puede disfrutar del espectáculo. Kazan sigue intentando atacar al esqueleto. Los miembros del equipo se dan cuenta de que Katal los está testeando. El último esqueleto dejado para el equipo parece confundido al ver a sus compañeros desaparecer. Kazan piensa para sí que si muestran debilidad, morirán. Después de que termina la batalla, el equipo parece extremadamente exhausto. Katal piensa que aquellos que vinieron a la llanura nevada eran todos fuertes. El equipo avanza, y aunque los monstruos en el tercer piso también eran esqueletos, gracias al liderazgo de Katal progresaron sin mucha dificultad, hasta que finalmente llegaron a su destino. Llegan a la Roma más profunda del calabozo. Ahí, encuentran al jefe del calabozo, un caballero esquelético sentado en un trono. Hayes queda impactada preguntándose por qué tal bien puede estar ahí. Katal pregunta si este monstruo es diferente a los demás y Hayes confirma que es muy fuerte. Explica que el caballero esquelético es un oponente que solamente pueden ser enfrentados por aquellos en el nivel de caballero, y que este monstruo está más allá de su capacidad de manejar. Después pregunta qué pasaría si decidieran retroceder. Kazan explica que si lo hacían, el territorio realizaría una investigación, y si encontraban que la decisión era razonable, el asunto generalmente se resolvería sin problemas. Katal describe la decisión del equipo de retirarse como razonable. El caballero esquelético sentado en su trono irradia una energía ominosa. Katal se acerca a él admirando que es un esqueleto que puede mantener su propia forma. El caballero esquelético se levanta de su trono y desenvaina su espada. Hayes advierte de su peligro. Intenta bloquear el golpe que desató con su espada, pero se rompe, por lo que Alessandro interviene para bloquear el golpe con su espada. La onda de choque lanza a los miembros del equipo hacia atrás, pero Katal permanece de pie, inconmovido. Alessandro expresa su incredulidad ante el poder de ese único ataque. El caballero esquelético se lanza hacia Katal. Katal observa con calma su aproximación. Con un solo golpe lo oblitera completamente, y el caballero esquelético se hace pedazos. El resto del equipo queda completamente atónito. Katal se sacude las manos y simplemente pregunta, ¿eso es todo? Aparece un nuevo cofre de tesoro y Katal llama a Kazan. Le pregunta si puede abrirlo, y Kazan responde en pánico que es imposible porque está protegido por una cerradura de alto nivel más allá de sus habilidades. Katal comenta que es una lástima y Kazan acepta que deberían abandonarlo. Katal ignora esto y se prepara para abrir el cofre a la fuerza, impactando a Kazan. Con un poderoso golpe Katal destroza el cofre y lo abre. Katal comenta que la recompensa podría ser más grande de esta manera y le pide a Kazan que recoja el botín. Kazan piensa para sí que nunca había escuchado de alguien que abriera un cofre de tesoro a la fuerza, y se pregunta por qué Katal le pidió a Kazan que abriera el primer cofre si podía simplemente romperlo. Salen del calabozo, que comienza a desaparecer. Kazan explica que cuando un calabozo es despejado por completo, desaparece, y concluye que esta vez no hubo una habitación secreta. El concepto de una habitación secreta interesa a Katal, y Kazan le dice que existen pero son raras, lo cual Katal encuentra interesante. El capitán de la guardia los espera, sorprendido por su rápido regreso. El capitán pregunta sobre el calabozo y Katal responde que fue muy satisfactorio. El capitán les dice que seguirá los procedimientos de salida y les pide que lo acompañen uno por uno. La sacerdotisa es interrogada primero y ella informa que no hubo problemas mayores. El capitán de la guardia le pregunta si cree que el bárbaro puede quedarse en el territorio. El capitán de la guardia piensa para sí, vacilante sobre la decisión de permitir que el bárbaro se quede, señalando que su ambigüedad solo se muestra cuando se habla de él. Concluye que despejar el calabozo fue solo un medio, y el objetivo real era exponer a individuos peligrosos. Durante el interrogatorio de Kazan, menciona que Katal no parece del tipo que cause problemas. Alessandro informa que el bárbaro es brutalmente fuerte, pero no ha lastimado a nadie, concluyendo que es completamente diferente a los bárbaros comunes. Cuando Katal es interrogado, elogia a los miembros de su equipo, alabando a Kazan por su excelente trabajo desarmando trampas e intentando abrir el cofre, a Alessandro por sostener la línea del frente como guerrero,
ayudado, y a Hayes por sus oraciones que los apoyaron en la batalla. El capitán encuentra este elogio mutuo e inusual, ya que extraños obligados a trabajar juntos generalmente no terminan alabándose. El capitán toma su decisión y les otorga permiso para entrar, pero les advierte que serán expulsados y causan problemas. Luego les entrega la recompensa por despejar el calabozo, y les pide que la dividan entre ellos, lo que impresiona a Kazan, quien nota que los guardias a veces se quedan con la recompensa. Catal anuncia alegremente que la recompensa debe dividirse justamente. Los otros miembros se confunden y rechazan su parte, diciendo que están bien sin ella, pero Catal insiste en que despejaron el calabozo como equipo, así que la recompensa debe compartirse equitativamente y no acepta objeciones. Luego sugiere con entusiasmo que celebren bebiendo en una taberna cercana. El equipo acepta nervioso, pero en realidad están aterrorizados y desearían poder irse a casa a salvo. Mientras el equipo entra al territorio, el capitán piensa en el informe que presentará, centrándose en el hecho de que un bárbaro eliminó a un caballero esquelético de un solo golpe. Concluye que Catal no es un bárbaro común, sino brutalmente fuerte, al menos en el nivel de caballero, y que es un ser anómalo y legendario. El capitán ordena a uno de sus subordinados que vigile la puerta mientras él va a informar al Lord. El capitán entra en la sala del trono para entregar su informe. El Lord del territorio Barkan, Luke Barkan, le pregunta sobre el asunto. El capitán le informa de la aparición de un bárbaro en el territorio. Cuando Lord pregunta si le concedió permiso para entrar, el capitán confirma, explicando que no vio mayor problema con él. El Lord pregunta cuál es el problema entonces. El capitán explica que el problema es que el bárbaro es tan fuerte que podría representar un problema. El Lord pregunta qué tan fuerte es. El capitán le dice que eliminó a un caballero esquelético de un solo golpe. El Lord repite esta información señalando que derrotar a tal monstruo requiere al menos la fuerza de un caballero. Reflexiona sobre la naturaleza de los bárbaros como seres simples y sin educación, que resuelven todo con fuerza bruta. Concluye que Catal es al menos de primer rango, y el capitán confirma que este es el escenario más probable, sin descartar que sea aún más fuerte. El Lord considera que la presencia de un guerrero tan poderoso, un bárbaro que cree que la fuerza lo es todo, le dará dolor de cabeza. Ordena que sea convocado. Explica que la mera presencia de alguien tan poderoso vagando por el territorio es un riesgo en sí mismo, y que preferiría verlo por sí mismo a pesar del peligro potencial. Cuando el capitán expresa preocupación por la seguridad del Lord, este lo tranquiliza diciendo que tiene a su propio caballero. Un enorme caballero blindado aparece detrás del trono, impactando al capitán. Lord Barkan le pide a su caballero su opinión. El caballero responde con confianza que aunque Catal pueda ser fuerte, sigue siendo solo un bárbaro ignorante, y no sería rival para sus habilidades de esgrima que aprendió directamente de un gran maestro de la espada. El Lord decide que hablará con el bárbaro personalmente y ordena que sea convocado. Mientras tanto, Catal celebra con su equipo en una taberna. El resto del equipo luce completamente exhausto por el apetito masivo de Catal por comida y bebida. Catal comenta que la comida es deliciosa y el lugar es tranquilo y les dice que coman lo que quieran por su cuenta. Se vuelve hacia Alessandro y verifica que es un paladín. Luego le pregunta qué tipo de poder sagrado usa porque no lo vio usar ninguno en el calabozo. Alessandro explica nervioso que aún está en fase de entrenamiento y su poder divino aún no ha sido despertado. Catal comenta que es una lástima, y luego le pregunta a la sacerdotisa Hayes si hay un templo de su dios, Calusia, cerca. Hayes responde que no cree porque su dios no es bien recibido. Se explica que Calusia es el dios de las mentiras y el desengaño, una deidad marginada y rechazada por la población general. Hayes le pregunta a Catal qué tan fuerte es realmente. Catal responde que no está seguro de su rango porque recién salió de la llanura nevada y a su vez les pregunta sobre la fuerza del caballero esquelético. Hayes explica que para enfrentar a un caballero esquelético se debe ser al menos de segundo rango, y para derrotarlo de un solo golpe como lo hizo Catal, se debe ser de primer rango. Catal concluye que su nivel de poder se considera de segundo rango. En ese momento, el dueño de la taberna, aterrorizado por la presencia del bárbaro, los interrumpe anunciando que la taberna está por cerrar. Catal se disculpa y les pide a todos que se vayan. Cuando les pregunta si tienen otros planes, todos afirman en pánico que están muy ocupados. Catal expresa su pesar y se despide, esperando verlos de nuevo, pero su pensamiento colectivo es que nunca quieren volver a verlo. Más tarde, Catal descansa en una cama de una inoda. Está agradecido que pudo pagar la inoda gracias a las recompensas del calabozo. Considera este lugar un paraíso comparado con la llanura nevada. Piensa en su largo viaje para alcanzar la civilización y su deseo de explorar más. Decide que quiere ir a una aventura y considera destinos como el santuario élfico, la torre de la magia y la capital real. Lo despierta una violenta golpe en la puerta. El capitán de la guardia está en la puerta y se disculpa por despertarlo. El capitán le informa que el Lord quiere verlo personalmente. Catal se interesa en que el señor de estas tierras quiera conocerlo. Acepta alegremente. Mientras se viste, el capitán está desconcertado por su fácil acuerdo, preguntándose si llegó al lugar correcto. Mientras Catal camina por el territorio, que solo había visto de noche previo, encuentra la escena diurna absolutamente maravillosa. Piensa feliz que si este es el tipo de fantasía afortunada que va a tener, la reciba en cualquier momento. El guardia que lo acompaña está desconcertado y decide que debe distraer a Catal tanto como sea posible. El capitán de la guardia anuncia la llegada del bárbaro al Lord,
quien ordena que sea traído. Catal entra en la sala del trono. Lord Luke Barkan, el señor del territorio Barkan, en el reino de Gehentra, lo recibe, se dan la mano y Catal expresa su placer de conocer al legítimo señor del territorio. Se presenta como Catal el bárbaro. El guardia se sorprende al ver a un bárbaro inclinando la cabeza. El Lord piensa que los bárbaros nunca inclinan la cabeza, porque la fuerza lo es todo para ellos, y comenta sarcásticamente que si uno vive lo suficiente, verá de todo. El Lord le comenta que Catal ha aprendido la etiqueta adecuada y lo invita a sentarse. Catal contempla el diseño del castillo del Lord. Nota al caballero que custodia al Lord y lo compara con los de la era medieval. Se asombra de ver un caballero real, tal como lo había imaginado de niño. Pero el caballero emitía una clara y fuerte intención de matar. El caballero piensa que Catal es un fulo por mostrar tal aura en la presencia del Lord, y jura que no saldrá vivo de ahí. El Lord le comenta a Catal que el motivo de su convocatoria es simple, quiere confirmar algunas cosas. Catal acepta y pregunta qué quiere confirmar el Lord. Cuando el Lord pregunta sobre su origen, Catal responde que vino del lugar más frío del mundo, un mundo cubierto de blanco. Especifica que vino de la llanura nevada blanca, lo que impacta al Lord y a su caballero. El Lord se da cuenta que Catal es cruelmente un bárbaro de las leyendas, un hecho difícil de aceptar. Catal agrega que era un lugar horrible, y que el Lord acepte este hecho o no es su elección. El Lord cambia de tema y hace una pregunta diferente, sobre qué tan fuerte es Catal. Catal reformula la pregunta, diciendo que lo importante es qué tan peligrosa es su fuerza. Responde que es la pregunta equivocada, porque no conoce los estándares fuera de la llanura nevada. El Lord sugiere una forma de averiguar su fuerza, un duelo con uno de sus caballeros, con la promesa de una generosa recompensa. Catal repite la palabra duelo, y el Lord confirma que no será una batalla a muerte. Catal sonríe y dice que le gusta la idea, sintiéndose emocionado solo con la idea de batirse con un caballero. Sus pensamientos revelan su inmensa emoción, no solo por batirse con un caballero, sino con un caballero de un mundo de fantasía, un ser que usa poder y aura misteriosos. Catal piensa emocionado que realmente espera con ansias este duelo, considerándolo una oportunidad de presenciar las habilidades de un verdadero caballero de cerca. En contraste, Lord Barkan piensa que a pesar de la cortesía de Catal, un bárbaro sigue siendo un bárbaro, y su naturaleza bestial, que disfruta de la lucha, no cambia. Los dos combatientes se encuentran en una gran arena de duelo. El Lord anuncia el inicio del combate, expresando su esperanza de que no se derrame nada de sangre. El caballero le dice arrogantemente a Catal que considera un honor presenciar su esgrima. Catal responde que ciertamente lo espera. El caballero se enfurece por la calma de Catal y jura mostrarle la vasta diferencia en habilidad. El caballero lanza su ataque, su espada aparentemente se multiplica en 3. Catal se sorprende por esta técnica y se da cuenta de que no es solo una ilusión, y que las 3 espadas son reales, y se pregunta si esto es esgrima. El caballero está impresionado por la habilidad de Catal para esquivar su ataque por un margen estrecho, pero no ve necesidad de seguir. Con un simple movimiento del dedo de Catal, la espada se rompe y el caballero queda confundido preguntándose qué fue eso. Antes de que pueda darse cuenta, Catal agarra su rostro, lo lanza lejos y el caballero es derrotado de un solo golpe. El Lord queda absolutamente impactado dándose cuenta de que un caballero de primer rango ha sido derrotado de un solo golpe y se maravilla ante el poder abrumador de Catal. Catal pregunta si el combate ha terminado. El Lord, aún impactado, confirma que sí. El Lord evalúa la situación en su mente. Un bárbaro derrota a un caballero de primer rango de un solo golpe. Su poder es monstruoso, al menos a un nivel sobrenatural, y la profundidad de su poder aún es desconocida. Concluye que un bárbaro con tal poder podría alterar el equilibrio de poder en el mundo. Decide que es hora de informar a esa persona, una de las pocas en el mundo que ostenta el título de Maestro de la Espada. El Lord contempla la llegada del Maestro de la Espada, preguntándose si estará interesado en el asunto. De repente, un anciano de cabello blanco aparece en la habitación del Lord. El Lord ríe, diciendo que los gustos del Maestro de la Espada son tan extraños como siempre, y el otro responde que uno necesita algo de entretenimiento en la vida. El Maestro de la Espada, llamado Kane, le pide al Lord que le hable de este asunto interesante. El Lord Barkan da la bienvenida al Maestro de la Espada Kane, expresando su honor por su visita con tan poco aviso. Mientras tanto, el caballero que enfrentó a Catal se recupera en su cama. El Lord lo visita y pregunta por su salud. El caballero se disculpa y dice que estará bien en unos días. El Maestro de la Espada Kane aparece y regaña a su estudiante, diciendo que debería disculparse con él por perder contra un bárbaro desconocido. Kane examina a su estudiante, notando que no tiene heridas. Piensa que vio la armadura de su estudiante completamente destrozada, y dado su estado, hubiera sido normal que muriera. Sin embargo, su cuerpo está intacto. Kane se pregunta si el bárbaro controló deliberadamente su poder. El Lord está de acuerdo, añadiendo que Catal no es solo un bárbaro imprudente, sino que puede controlar su poder con una precisión asombrosa. Kane concluye que mostrar tal moderación significa que el poder de Catal supera con creces el nivel del caballero y que al menos está a un nivel sobrenatural. Kane se sume en profundos pensamientos. El Lord Barkan le pide su opinión, comparando la fuerza de Catal con la suya.
Cain responde con confianza que, a pesar de la fuerza de Catal, él es un maestro de la espada, y que ni siquiera un poder sobrenatural puede alcanzarlo. Sin embargo, Cain nota que Catal no usó aura y aún así poseía un poder tan inmenso. Está de acuerdo en que eso es imposible por medios normales y se pregunta si será el poder de los bárbaros del campo de nieve blanca. El Lord dice que al principio no lo creía, pero parece ser cierto. Cain reflexiona sobre la idea de un humano legendario proveniente del campo de nieve blanca. Se pregunta si Catal es realmente humano o quizás de otra raza, pero descarta la idea de que sea de otra raza. Razona que si lo fuera, no habría mostrado consideración por los humanos al perdonar la vida del caballero, y concluye que debe ser un error de juicio de su parte. Cain sigue preocupado por el hecho de que Catal viniera específicamente del campo de nieve blanca y se pregunta por qué apareció de allí, de todos los lugares, en este momento en particular. Cuando Lord le pregunta si algo anda mal, este lo despide como un asunto para otro momento, refunfuñando sobre las extrañas peticiones que siempre hace el emperador. Le asegura a Lord que no es nada de lo que preocuparse por ahora. Cain pregunta si el bárbaro sigue en el territorio, y el Lord confirma que sí. Cain decide que debe confirmar las cosas por sí mismo. Más tarde, el capitán de la guardia le pregunta a Catal sobre sus planes futuros. El capitán le entrega a Catal su recompensa por el duelo, y le informa que el Lord ya no interferirá con sus actividades dentro del territorio. Catal piensa que aunque sus planes no están definidos, sería bueno tener una identidad reconocida oficialmente para evitar problemas futuros. El capitán explica que hay formas de lograrlo, ya sea conseguir un patrocinador de alto nivel o convertirse en mercenario. Detalla que si construye un historial de logros como mercenario y obtiene reconocimiento del gremio, su identidad puede ser reconocida oficialmente. El capitán de la guardia piensa que conseguir un patrocinador es el camino más adecuado para alguien con la fuerza de este bárbaro, ya que los mercenarios de bajo rango son tratados como simples mandarreros, pero Catal se siente encantado por la idea de ser un mercenario que acepta solicitudes y mata monstruos, considerándolo la esencia del romance fantástico. Pregunta dónde debe ir para convertirse en mercenario y el capitán le dice que hay un salón del gremio. Pregunta ansiosamente al capitán que lo guíe y el confundido capitán accede. La narrativa explica que aunque algunos ven a los mercenarios como figuras románticas, en realidad representan el escalón más bajo de la sociedad para aquellos sin estatus oficial. Incluso los fuertes a menudo mueren en mazmorras no descubiertas o se convierten en chivos expiatorios para trabajos sucios. Al llegar al gremio de mercenarios, encuentra el lugar en caos debido a una violenta pelea, con dos mercenarios maldiciéndose mutuamente mientras los espectadores apuestan por la pelea. Cerca una mujer le pregunta a la recepcionista, Rosa, sobre los nuevos reclutas. Rosa suspira y dice que todos son unos bichos raros y casos perdidos. Enumera mentalmente a los nuevos reclutas: un loco que afirma ser un caballero sagrado, un ladrón y una monja en la que nadie confía por el dios que adora. Rosa se lamenta de que no ha aparecido nadie respetable y desea que un bello príncipe en un caballo blanco la salve de su trabajo. En ese momento, Catal entra al gremio, sorprendiéndola. Catal observa el lugar y reconoce que es el salón del gremio. La pelea se detiene inmediatamente y todos miran al bárbaro con asombro. Catal se acerca al mostrador de recepción y anuncia su deseo de convertirse en mercenario. Una nerviosa Rosa le pregunta cuál es su propósito para hacer eso. Catal explica que tiene varias razones, pero escuchó que podría obtener un estatus oficial trabajando como mercenario. Rosa lo confirma, pero le advierte que necesitará un sólido historial de logros. Catal acepta, así que Rosa lo registra por 5 monedas de plata, preguntando por su nombre y edad. Él da su nombre como Catal, pero no sabe su edad, así que ella nota una aproximada. Después de completar el registro, le entrega su placa de mercenario, advirtiéndole que no la pierda, ya que simboliza su estatus. Catal acepta la placa. Inmediatamente pregunta por las misiones disponibles, expresando su deseo de comenzar de inmediato. Rosa le muestra la lista de misiones disponibles para él. Catal se sorprende al ver que la lista solo contiene misiones de rango F, como recolectar hierbas, limpiar sótanos, alcantarillas y calles, y patrullas de vigilancia nocturna. Rosa explica nerviosamente que como actualmente es un mercenario de rango F, esas son las únicas tareas disponibles para él, y le preocupa que pueda enojarse por su orgullo como bárbaro. Cuando comienza a explicar que podrá asumir tareas más difíciles después de construir un historial de trabajo, Catal interrumpe diciendo que tomará una de las misiones. Señala la misión de recolectar hierbas. Rosa se sorprende y le pregunta si está seguro, y Catal responde que mientras sea un trabajo que deba hacerse, no hay problema. Catal pregunta dónde puede encontrar las hierbas requeridas para su misión. La recepcionista le explica que tendrá que salir del pueblo y le muestra una imagen de la planta. Catal confirma que entendió y dice que volverá pronto, a lo que Rosa responde con vacilación. Rosa queda desconcertada por su calma y aceptación. En el bosque, Catal contempla la imagen de la hierba y se pregunta si se usa para tratar heridas, notando su apariencia resistente. Decide comenzar su primera misión como mercenario. Aproximadamente una hora después, Catal regresa al gremio de mercenarios, presenta una enorme pila de hierbas y pregunta si esa cantidad es suficiente. Rosa queda sorprendida por la gran cantidad. Cuando examina las hierbas queda asombrada por su excelente estado, notando que la mayoría de los mercenarios las recogen descuidadamente. Catal declara orgullosamente que a pesar de su apariencia, tiene bastante confianza en su delicado tacto. Rosa le agradece por su arduo trabajo y le entrega su recompensa, una sola moneda de plata. Catal se da cuenta de que esa cantidad apenas alcanza para comprar la comida más barata, sin embargo se siente profundamente conmovido porque es el primer dinero que ha ganado honestamente mediante el trabajo. Le dice a la asombrada Rosa que está muy satisfecho y pregunta si puede tomar otro
otra misión de inmediato. Rosa está confundida, creyendo que es imposible que esté feliz con una recompensa tan mísera. Catal explica que quiere trabajar tanto como sea posible mientras el día no haya terminado. Rosa se pregunta por qué parece tan feliz. Llega a la conclusión de que este nuevo mercenario también es un bicho raro. El tiempo pasa y Catal elige la misión de limpieza del almacén para el día. Rosa nota que esta es su tercera misión de limpieza después de recolectar hierbas, y se pregunta confundida si a los bárbaros les gusta limpiar. Con vacilación, Rosa prueba su aplicación. Catal llega al almacén y anuncia que ha venido a limpiar. El dueño del almacén entra en pánico al ver a un bárbaro. La tarea de limpiar el almacén y mover los bienes fue fácil para él. Su siguiente tarea fue barrer las calles. Aunque controlar su fuerza fue difícil al principio, completó la tarea sin mayores problemas. Alguien lo observaba desde lejos a través de un visor. El observador se pregunta por qué Catal está actuando de esta manera, ya que sabe que Catal es al menos sobrenaturalmente fuerte. Un hombre cuyo poder podría afectar a un reino entero. El observador sigue pensando confundido. Este bárbaro, que se supone resuelve todo con fuerza, está haciendo trabajos mundanos. Lo que es más extraño es que no los está haciendo a medias tintas, sino que los toma en serio. Mientras el observador está completamente desconcertado, Catal siente satisfacción y logro por su simple trabajo. Más tarde, Catal recibe su pago. Rosa le dice que esta es la recompensa por completar 15 misiones, que son 15 monedas de plata. Catal le agradece y le dice que volverá al día siguiente para comenzar su segundo día en la civilización. Catal camina por la ciudad, disfrutando de las vistas de la vida cotidiana. Divisa un edificio que resulta ser una librería. Cuando entra, la librería entra en pánico. Le pregunta si le importa que lea unos libros, lo que no hace más que aumentar su terror. Catal comienza a leer en silencio. El maestro de la espada lo observa confundido, preguntándose si los bárbaros del campo de nieve blanca son más civilizados que otros. Catal descubre en un libro de historia que el imperio ha ganado la guerra. Conecta esta información con la visita de Melina hace unos años, que iba de camino a vender armas al reino que perdió. Lee que el imperio ahora es una potencia dominante y que el reino de Barken, donde está, es esencialmente un estado vasallo. El libro continúa explicando que el imperio se ha tragado la mitad del mundo humano y continúa su expansión agresiva. Catal piensa la idea del dominio mundial, decide que ya ha tenido suficiente de los asuntos humanos y se vuelve hacia lo que realmente quería estudiar, las razas no humanas. Toma un libro que recopila información sobre no humanos, dándose cuenta de que las fantasías escritas en él son realidades existentes en este mundo. Catal continúa su lectura, aprendiendo sobre Mantamaya, los túneles de los enanos y las cuevas más ricas del mundo. Lee sobre la aldea de las hadas Pisarabia y la ciudad celestial de los celestiales, Lacmeria. Luego lee sobre Elfo Sagrado, el santuario sagrado, santuario de todos los elfos cuya ubicación nadie conoce. Catal piensa que gracias a la información que obtuvo de la reina elfa, ahora tiene lo necesario para entrar en este santuario. Se sorprende al leer que hay otros lugares similares al campo de nieve blanca. El libro describe reinos demoníacos, lugares que no permitan la presencia humana y están llenos de seres retorcidos y deformados, y menciona que hay 5 reinos particularmente vastos. Estos 5 reinos son el bosque silencioso, el abismo, el mar profundo, el pozo sin fondo y el campo de nieve blanca. El libro afirma que seres aterradores llamados los otros habitan estos reinos pero no pueden cruzar el mundo humano. Catal se maravilla ante la vastedad de este mundo, ya que solo el campo de nieve era inmenso. Decide que esto es todo lo que puede aprender aquí y se prepara para irse. Agradece a la aterrorizada bibliotecaria, que balbucea una respuesta. Más tarde, Catal regresa al gremio de mercenarios y le pregunta a Rosa sobre las misiones de hoy. Rosa le entrega la lista de misiones. Mientras tanto, el maestro de la espada Kane, que ha estado observando a Catal por segundo día, concluye que es verdaderamente extraño y decide que debe conocerlo personalmente. Más tarde esa noche, Catal camina feliz, habiendo completado otras 12 misiones. Piensa que las pequeñas tareas se están acumulando y a este ritmo pronto llegará el día en que sea reconocido como un verdadero mercenario. De repente siente que alguien lo sigue y se detiene. Se gira para enfrentarse a una figura encapuchada, Kane. Kane se sorprende de que Catal lo haya notado. Catal le pregunta a la persona que lo ha estado siguiendo todo el día sobre su propósito. Kane piensa para sí mismo cómo Catal pudo haberlo notado. Está atónito porque había ocultado su presencia con aura, algo que incluso aquellos con los sentidos más agudos no deberían notar. Cuando Catal ve el silencio de la figura encapuchada, asume que es un ladrón y se prepara para luchar, lo que confunde a Kane. Catal piensa que incluso en lugares seguros hay ladrones. Kane entra en pánico pensando que Catal no le creerá si le dice que es un maestro de la espada. En contraste, Catal ve a este ladrón como una oportunidad para obtener un buen logro para su registro de mercenario. Kane está desconcertado por el malentendido. Luego se da cuenta de que esta situación podría ser una buena oportunidad, ya que Catal lo está confundiendo con un ladrón. Puede usar el enfrentamiento directo para aprender sobre su verdadera fuerza e identidad. El enfrentamiento entre Catal y Kane comienza. De repente, Catal desaparece ante los ojos de Kane. Catal aparece instantáneamente detrás de Kane, quien queda impactado. Kane se da cuenta de que si se hubiera quedado quieto, Catal lo habría agarrado por el cuello. Kane usa una explosión de energía para alejarse rápidamente y Catal comenta sobre su velocidad. Kane está impactado, dándose cuenta de que casi lo atrapan y aún más sorprendentemente, no sintió flujo de aura de Catal. Catal encuentra interesante que Kane haya podido moverse tan rápido con un cuerpo puramente humano. Kane decide que esto ya no es una prueba y que usará todo su poder. Kane ataca, pero Catal lo esquiva fácilmente. Kane se sorprende nuevamente porque no pudo reaccionar después de expandir sus sentidos.
Katal agarra el brazo de Kane, quien siente una fuerza inmensa como si todo su cuerpo estuviera siendo arrastrado por la fuerza. Con dolor e incapaz de igualarlo en fuerza, Kane decide liberar todo su poder. Una luz verde de mana envuelve a Kane sorprendiendo a Katal. La fuerza lo obliga a retroceder. Mientras Kane mira la energía en su mano, Katal todavía cree que Kane es un ladrón y comenta que los ladrones en estos días tienen varias técnicas. Kane le dice que detenga estas tonterías. Kane piensa para sí mismo cómo Katal está confundiendo el mana manifestado, un nivel que solo los mejores pueden alcanzar, con una técnica de ladrón. Concluye que Katal realmente lo cree. Kane le explica a sí mismo que el mana manifestado puede atravesar acero sólido y que un cuerpo humano debería ser destrozado al contacto, pero Katal no tuvo ni un solo rasguño. Kane maravilla la habilidad de Katal para resistirlo con su cuerpo desnudo, mientras Katal comenta que Kane está usando algo interesante. Kane decide terminarlo y saca su espada, pero Katal lo detiene con su dedo antes de que pueda desenvainarla. Kane intenta sacar la espada con toda su fuerza contra el dedo de Katal, pero no puede y está impactado y desesperado dándose cuenta de que este es el final para él. Katal mira al derrotado Kane, pensando que así son los ladrones en este mundo de fantasía. El capitán de la guardia llega a la escena completamente confundido, preguntándose qué está pasando y por qué el maestro de la espada Kane está aquí. Cuando ve la escena, asume que el barbario le ha atacado al maestro de la espada. Katal le dice que ha atrapado a este ladrón, luego sosteniendo el derrotado Kane, pregunta si entregarlo a los guardias contará como experiencia laboral como mercenario. El capitán de la guardia observa la escena conmocionado, sin poder creer que el maestro de la espada Kane, alguien que ha alcanzado el rango de trascendente, haya sido capturado de una manera tan humillante por el barbario. El capitán intenta explicar que Kane no es un ladrón, mientras que Katal asume que son conocidos. El capitán rinde sus respetos al maestro de la espada Kane, el único maestro de la espada en el reino de Gehentra. Katal pregunta confundido si este ladrón tiene un título tan grande, e insiste en que Kane es un ladrón que lo atacó por sus monedas de plata. El capitán afirma que esta persona es el maestro de la espada y que no podría confundir su fez, a lo que Katal responde preguntando si es un mago usando un hechizo de disfraz. El capitán responde que un mago de alto nivel que pudiera hacer algo tan grande sería respetado tanto como un maestro de la espada, lo que lleva a Katal a preguntarse si maestro de la espada es solo una manera de llamar también a los ladrones. El capitán afirma una vez más que Kane es verdaderamente el maestro de la espada. El capitán decide que debe informar este asunto al Lord. El Lord está impactado preguntándose si el maestro Kane ha perdido. Más tarde, Katal se siente arrepentido pensando que debió haber escuchado toda la historia. Kane también admite su culpa diciendo que la responsabilidad es suya por no decir nada, y los dos se sientan en una atmósfera de mutuo arrepentimiento. El Lord piensa para sí mismo sin poder creer que Kane fue derrotado por el barbario. Concluye que este barbario es más fuerte que el maestro de la espada. Analiza la situación señalando que, aunque hay diferentes niveles entre los trascendentes, y Kane podría estar en el rango más bajo entre ellos, la derrota de un maestro de la espada por un barbario es increíble. Esto significa que Katal es una fuerza incontrolable. El Lord encuentra la situación desgastante y decide apartarse y dejar que los dos hablen para aclarar el malentendido entre ellos. Los deja para que hablen particularmente. Kane reflexiona sobre su derrota total, sintiéndose humillado y exhausto. Se presenta formalmente como Kane, el maestro de la espada. Cuando Katal pregunta si maestro de la espada es su apellido, Kane explica que una vez que se alcanza este rango, los títulos humanos pierden su significado. Katal entiende y pregunta si la técnica que usó era una técnica de maestro de la espada. Kane muestra su aura, y Katal está impresionado declarando que ahora que sabe que es una técnica de maestro de la espada, la encuentra maravillosa. Kane explica que esto es la manifestación del misticismo, también conocido como aura. Katal se da cuenta de que la energía verde que vio antes era aura. Pregunta ansiosamente cómo usarla. Kane explica que el misticismo debe ser controlado y manifestado. Katal pregunta si el misticismo es como el mana. Kane aclara que después de entender que tanto magos como espadachines usan misticismo, Katal admite tímidamente que todavía le carece de conocimiento y le pide a Kane que le enseñe su técnica. Insistentemente le pide a Kane que le enseñe. Kane se sorprende por la solicitud, preguntando por qué está pidiendo orientación si él es el más fuerte. Katal responde que si Kane hubiera usado su espada en su pelea, el resultado podría haber sido diferente. Katal expresa su emoción por aprender, mientras Kane se preocupa por su orgullo anticipando que podría ser destrozado. Katal piensa que lo que aprendió de esgrima básica en su vida pasada no se compara con este arte. Esta es la verdadera esgrima fantástica que usa aura misteriosa. Kane comienza a explicar afirmando que el sello distintivo de su escuela de esgrima es la encarnación de ilusión y realidad, y le pregunta a Katal qué vio cuando luchó contra su estudiante. Katal se da cuenta de que el caballero que derrotó era el estudiante de Kane, y describe cómo sus golpes de espada se dividieron en 3 ataques reales. Katal entiende que esto es lo que significa encarnación. Kane explica que su estilo se enfoca más en la técnica que en el poder bruto. Agrega que la esgrima es el arte de fusionar la espada con el aura para usar misticismo, y aquel que llega al final de este camino es llamado maestro de la espada. Katal está fascinado por el aura, mientras Kane todavía no puede creer que está enseñando un barbario. Kane decide mostrarlo directamente en lugar de explicar. Kane demuestra su técnica entregando un poderoso golpe de espada. Katal observa que el único golpe de espada se ha dividido en 5 golpes. Kane explica que aunque muchas técnicas usan aura para crear ilusiones, solo su estilo hace que esas ilusiones sean reales. Cuando le pregunta su opinión sobre la habilidad, Katal responde con confianza de que cree que él también puede hacerlo. Kane se sorprende y llama sus palabras un disparate. Kane piensa que dedicó toda su vida a alcanzar este nivel y que es imposible que Katal imite con solo verlo una vez. Katal dice que es más rápido mostrárselo directamente y toma un hacha. Adopta la postura y ataca, moviendo el hacha con una velocidad inmensa. Al principio Kane piensa que son solo movimientos rápidos basados en fuerza bruta, pero el ataque deja 5 marcas reales en la pared, imitando el efecto de la técnica de Kane. El humo sale del hacha de Katal y luego le pregunta a Kane su opinión. Kane admite para sí mismo que el efecto era similar a su técnica, aunque fue producido solo por una velocidad y poder inmensos. Kane argumenta que lo que Katal hizo fue solo movimiento rápido sin técnica, y que la verdadera esgrima es para combate real.
Ketal replica preguntando si el resultado similar no es suficiente. Kane está frustrado porque sabe que Ketal no está equivocado. En un arranque de frustración, agarra su espada y desafía a Ketal nuevamente. Kane desata su ataque definitivo haciendo que Ketal se pregunte si su cuerpo está dividido. Kane explica que esta es la técnica de separación corporal, lograda al controlar el aura hasta sus límites máximos. Él desafía a Ketal a imitar esta técnica. Ketal responde con su propio ataque, usando su hacha en un torbellino de fuerza física pura, que abruma por completo la técnica de Kane. Después de que el ataque de Ketal destruye la arena, le pregunta a Kane su opinión. Kane se derrumba de rodillas en completa desesperación. Está devastado, llorando que su espadachínería y todo lo que ha construido durante toda su vida se ha vuelto insignificante, y encuentra esta situación increíble. Ketal señala que Kane es más frágil mentalmente de lo que pensaba. Ketal se acerca al derrotado Kane y elogia su espadachínería, restándole importancia a su propia habilidad al decir que solo estaba moviendo su hacha muy rápido y que no es verdadera espadachínería. Kane se da cuenta de que Ketal tiene razón, admitiendo que la técnica de Ketal era real y no solo una imagen engañosa, y que él mismo nunca podría alcanzar ese nivel de misticismo. Kane comienza a componerse, convenciéndose a sí mismo de que su espadachínería sigue siendo muy valiosa porque es el único que puede encarnar ilusión y realidad. Ketal declara con entusiasmo que su espadachínería es impecable y que el bárbaro simplemente está loco. Grita que para que alguien se mueva lo suficiente como para crear una ilusión real sin aura está más allá de los límites humanos. Al ver este arrebato emocional, Ketal pregunta si Kane puede enseñarle el verdadero significado de la técnica. Kane se disculpa por su arrebato y Ketal responde que lo entiende. Kane comienza su lección, explicando que para usar la verdadera técnica primero hay que aprender a controlar el aura. Pero para hacer eso, primero hay que entender el misticismo. Él explica que ningún mago, espadachín o hechicero puede alcanzar un alto nivel sin entender el misticismo, y que los creyentes en los dioses son los únicos que pueden eludir esto. Ketal pregunta si el poder divino es algo separado. Kane lo confirma explicando que los milagros son concedidos directamente por los dioses y no están ligados a las habilidades personales. Ketal dice que lo entiende. Kane define el misticismo como el poder misterioso dentro de uno mismo y cómo se usa es lo que determina todo. Él explica que para usar aura, adquirir maná o controlar espíritus, primero hay que entender este misticismo. Menciona que hay 5 etapas de misticismo, la más simple de las cuales es develar el misterio, un estado de conocerlo, percibirlo y sentirlo. Cuando Ketal pregunta si cualquiera puede sentirlo, Kane responde que no, explicando que si uno no tiene talento ni siquiera puede percibirlo. Añade que aquellos que pueden percibirlo son llamados de tercer rango. Explica que hay 5 niveles otorgados según la capacidad de manejar el misticismo. Enumera las 5 clasificaciones generales: tercer rango, segundo rango, primer rango, trascendente y héroe. Ketal de repente recuerda su conversación con Melina, dándose cuenta de que esto es de lo que ella hablaba. Kane explica que el sistema de clasificación es solo una conveniencia, y que la brecha entre cada nivel es enorme. Ketal confirma su comprensión, y Kane anuncia el inicio de la lección. Kane declara que la primera etapa es develar el misterio. Instruye a Ketal a expandir sus sentidos al límite máximo para sentir el misterio, explicando que significa despertar sentidos que nunca antes ha sentido. Le pide que sienta la brisa, el tacto de la tierra y los vientos cambiantes para distinguir los movimientos únicos dentro de ellos. Ketal reflexiona tratando de seguir las instrucciones, pero abre sus ojos y dice que no siente nada. Kane se sorprende admitiendo que pensó que alguien tan fuerte como Ketal lo sentiría fácilmente. Explica que los físicamente fuertes a menudo tienen una mejor oportunidad de sentir el misterio, pero supone que Ketal podría ser una excepción. Se pregunta si tiene que ver con la peculiaridad de la blanca llanura nevada. Ketal responde que no lo sabe y que nadie que conociera en la llanura nevada había sentido el misterio antes. Kane decide probar otro método, transfiriendo poder directamente a Ketal para guiarlo. Ketal pregunta si le transferirá aura. Kane confirma que es similar y le urge que se prepare. Kane coloca su mano sobre Ketal y le instruye que relaje su cuerpo y enfoque sus sentidos hacia adentro para sentir el poder que fluye. Pero Kane se sorprende, preguntándose qué clase de cuerpo es este y si es verdaderamente humano. Piensa que el cuerpo de Ketal se siente como roca sólida debido a la densidad de sus músculos. Cuando Ketal nota su excitación, Kane se disculpa y dice que comenzará. Kane empieza a transferir aura creyendo que lo importante es despertar el misterio latente, pero se sorprende nuevamente dándose cuenta de que no puede encontrar el camino misterioso dentro del cuerpo de Ketal. Se corrige diciendo que no puede alcanzarlo. Describe la experiencia como sumergirse en un mar sin fondo donde su aura no toca nada, o como presionar a través de un espacio de abrumadora densidad. Kane declara que no sirve. Ketal pregunta preocupado si esto significa que carece de talento. Kane aclara que no es eso, al final uno debe encontrar el camino por sí mismo. Ketal dice que lo sabe, pero Kane suelta la bomba de que no pudo encontrar ese camino dentro del cuerpo de Ketal. Ketal pregunta conmocionado si esto significa que no puede sentir el misterio en absoluto, pero Kane lo niega, explicando que ni siquiera pudo confirmar si el camino existía o no. Explica que el cuerpo de Ketal es extraño, y que es tan profundo y pesado que el aura no pudo llegar adecuadamente a su interior. Kane piensa que esta es la primera vez que ve algo así donde la pura fuerza física de Ketal impide el aura. Ketal está frustrado preguntándose si ni siquiera un maestro espadachín puede ayudarlo. Kane admite que es difícil decirlo con seguridad porque no pudo confirmar nada.
Concluye que ni siquiera pudo decir si el camino de misterio existía dentro de Ketal y sugiere que visite a otros maestros espadachines más hábiles en el manejo de aura, o quizá visite la Torre de la Magia para obtener respuestas. Kain se disculpa con Ketal y Ketal dice que está bien, y que esto es suficiente por ahora, admitiendo que todavía hay una posibilidad de que pueda aprender. Le agradece diciendo que aprendió mucho de este encuentro. Kain piensa en todos los bárbaros que ha conocido hasta ahora han sido salvajes, saqueando sin parar y deseando solo bebida y violencia. Pero este bárbaro es diferente. Kain le pregunta a Ketal si alguna vez ha considerado establecerse en este reino. Cuando Ketal pregunta por el significado, Kain explica que se refiere a declarar lealtad al reino y recibir un título. Añade que con la fuerza de Ketal recibiría un alto rango, y que el mismo Kain sería su patrocinador. Ketal se niega inmediatamente, declarando que no quiere estar atado por nada. Kain había esperado en su corazón que si podía llevar a Ketal al Palacio Real, tal vez podrían liberarse del dominio del Imperio. Kain intenta persuadirlo nuevamente, preguntándose si obtener un título nobiliario no es lo suficientemente atractivo. Ketal responde que disfrutará sus propios placeres. Kain entiende su decisión y la acepta. Ketal le agradece nuevamente y promete que no olvidará este favor. Mientras Kain se aleja, piensa en la ridícula idea que tuvo. Pensó por un momento que podía controlar a Ketal, pero realmente se da cuenta de que nadie puede. Este bárbaro actúa solo de acuerdo a su propia voluntad y pensamientos. Concluye que Ketal podría ser más problemático que otros bárbaros porque es impredecible. Más tarde, Kain y el Lord Barkin discuten el asunto. Kain suspira preguntándose qué está pensando el emperador con su deseo de conquistar los reinos demoníacos. El Lord se da cuenta de que el emperador desea esto. Pregunta si el emperador está hablando en serio, señalando que los scouts están muriendo en vano bajo el pretexto de reconocimiento. Kain confirma su seriedad, especulando que podría creer que es la reencarnación del antiguo emperador. El Lord dice que esto es un asunto para el futuro, ya que aún no han conquistado todas las tierras humanas. El Lord concluye que la invasión ocurrirá algún día. Kain lo confirma añadiendo que una convocatoria podría llegar en cualquier momento porque su región también es tierra imperial. Kain se lamenta porque el mundo ya es lo suficientemente extraño y ahora el emperador está medio loco también. El Lord se pregunta si algunos rumores son ciertos. Kain confirma que los rumores son verdaderos, declarando que los demonios han comenzado a moverse. Explica que aunque no está confirmado, las mazmorras están apareciendo a un ritmo anormal, y hay rumores de que la anomalía del mundo demoníaco ha comenzado a filtrarse al exterior. Concluye que algo está sucediendo y definitivamente no es favorable para la humanidad. Kain comenta que quizás lo más extraño ya ha llegado, refiriéndose a Ketal, y el Lord está de acuerdo con él. Cuando Kain le pide su opinión, el Lord responde que no lo sabe. El Lord Barkin concluye su evaluación final de Ketal, explicándole al maestro espadachín Kain que al menos no es hostil hacia ellos. Pero más allá de eso, no puede decir nada con certeza. Al día siguiente, mientras Ketal caminaba por la ciudad, notaba que la gente parecía asustada y asustada al verlo. Se preguntaba si la gente estaba reaccionando con miedo por su ropa. Ketal malinterpreta completamente la situación, pensando que el problema es su ropa hecha de pieles de animales que no se considera civilizada. Entusiasmado, decide que comprará ropa civilizada. Entra a una tienda de ropa y el dueño de la tienda está aterrorizado al verlo. Cuando Ketal pide comprar ropa, el dueño de la tienda se disculpa diciendo que no tiene nada de su tamaño, pero sugiere que podrían hacerle un traje a medida si le da un poco de tiempo. Ketal se complace al escuchar esta posibilidad y acepta el pedido personalizado. El dueño de la tienda le dice que lo llamará cuando esté terminado. El dueño de la tienda teme imaginar la reacción enojada de Ketal si no le gusta el atuendo, preguntándose si sobrevivirá a este encuentro. Cuando Ketal está en camino al salón del gremio, ve una pequeña gema azul brillante en el suelo. La recoge y la examina, notando su brillo inusual. Decide preguntar al respecto en el salón del gremio. Allí le pregunta a Rosa si sabe qué es esta gema. Explica que la encontró en su camino hacia aquí, señala que no parece una cuenta ordinaria y Rosa accede a echarle un vistazo. La examina y nota que no parece una gema y que está pulida o hecha a mano. Señala que no tiene nombre, pero parece muy valiosa. Mientras la examina, aparece un destello de luz y entra en un estado similar a un trance. Ketal chasquea sus dedos para llamar su atención y pregunta si está bien. Rosa despierta confundida y Ketal le dice que parecía que su mente fue atraída por la gema. Luego lo descarta. Rosa siente que la gema irradia una energía extraña y es difícil de identificar, y sugiere que la hagan evaluar. Ketal rechaza cortésmente la oferta, diciendo que prefiere descubrirlo por sí mismo, ya que eso es parte de la diversión. Cambia de tema y pregunta sobre las misiones de hoy. Rosa le entrega la lista de misiones llena de trabajos simples. Ketal toma el tablero para mirar las misiones. Más tarde, después de otro día de trabajo, Ketal descansa, sintiéndose satisfecho con su día lleno de logros. Examina la misteriosa gema nuevamente, preguntándose sobre su verdadera naturaleza y función, y recuerda cómo afectó a Rosa. De repente, escucha una voz que emana del misterioso Avalorio, diciéndole que vaya hacia él. La voz resuena en su cabeza, y se pregunta si le está pidiendo que vaya a algún lugar. Le parece divertido que el Avalorion esté mostrando un mapa en su mente, y se pregunta si esto es algún tipo de magia de control mental. Después de un momento de reflexión, decide ir. Mientras está en camino, le dice a la voz insistente que se calle, asegurándole que está yendo.
Sigue el mapa mental hasta un lugar oscuro y escondido, y se pregunta si este es el lugar. Una entrada mágica aparece ante él. Catal entra y anuncia su llegada, preguntando quién lo llamó. Una voz siniestra señala que otro sacrificio ha entrado, y esta vez un bárbaro estúpido será una buena ofrenda. Un hechicero inmortal, un Lich, declara que su ritual de resurrección comenzará. La narrativa revela la historia de Lich. En un tiempo de caos antiguo, hubo un hechicero malvado que manipuló reyes e incitó guerras, pero sus malas acciones eventualmente llevaron a su exposición y derrota a manos de héroes. Momentos antes de su derrota, logró transferir su alma a un recipiente de vida, convirtiéndose así en un Lich. Un Lich se define como un ser que logra la inmortalidad al incrustar su alma en un recipiente de vida. Así, el hechicero malvado se convirtió en un Lich, tramando su resurrección. Para completar su resurrección, necesitaba un gran número de almas como sacrificios, por lo que se estableció cerca de un territorio remoto y esparció a valorios encantados para traer víctimas una por una. El Lich piensa que su plan avanzaba con éxito, pero está desconcertado por la presencia de un bárbaro aquí, ya que eligió una tierra remota para evitar llamar la atención. Encuentra su presencia inusual. El Lich concluye que el gran tamaño de Ketal lo convertirá en un excelente sacrificio. El Lich explica su trampa. Encantó los avalorios para atraer solo a aquellos que ignoran el misticismo. Por lo tanto, asume que Ketal es solo un bárbaro ordinario ignorante del misticismo y que su falta de afectación por la magia es solo una ilusión. El Lich se dirige a Ketal pidiéndole que se convierta en la piedra angular de su gloriosa resurrección. La escena regresa a Ketal llegando a unas enormes y ominosas puertas. Cuando entra, encuentra a Lich sentado en un trono. Ketal se regocija, dándose cuenta que está viendo a un Lich real, uno de los villanos clásicos de los mundos de fantasía. El Lich se sorprende y le pregunta a Ketal cómo no fue afectado por la magia del avalorio. Al ver los restos de otras víctimas, Ketal entiende que así es como el Lich estaba atrayendo gente. El Lich está confundido porque no puede sentir ningún misticismo de Ketal, y concluye que es solo un bárbaro ordinario ignorante del misticismo. Asume que Ketal debe estar llevando un artefacto de defensa mental de alta calidad. Ketal niega tener tal cosa. El Lich no le cree, diciendo que habría pasado pacíficamente si hubiera sido afectado por la magia. El Lich decide que tendrá que aplastar a Ketal por la fuerza, y convoca a sus esqueletos sirvientes. Ketal se da cuenta que está en una mazmorra donde un Lich malvado se esconde y entiende la situación general. Con un poderoso golpe destroza un esqueleto, comentando que es más débil de lo que esperaba. El Lich se enoja y amenaza con arrancarle las extremidades, convocando más esqueletos. El Lich les ordena que lo eliminen, pero Ketal se abalanza sobre ellos en un abrir y cerrar de ojos y los destruye fácilmente a todos. El Lich está choqueado. Ketal se confirma a sí mismo que el consejo de Kazan era correcto. Un esqueleto muere si su cabeza es destruida. Expresa decepción porque esperaba que el Lich controlara a un caballero de la muerte, no solo esqueletos. Enojado, el Lich prepara un ataque más fuerte, declarando que ya no se contendrá. Usando su energía, convoca a un nuevo sirviente. Un caballero esquelético completamente armado aparece. Ketal está sorprendido al ver otro caballero esquelético aquí. Lo encuentra interesante, preguntándose si las configuraciones del caballero esquelético que Lich crea son diferentes. El Lich ordena al caballero que ataque. Ketal se prepara para enfrentar al caballero esquelético creado por el Lich. Bloquea el ataque del caballero con su brazo y lanza un contraataque que destroza la armadura y el escudo del caballero. Ketal comenta que este caballero es ciertamente más resistente. El Lich ordena a su caballero que libere todo su maná. El caballero está rodeado por un poderoso aura de energía y libera su poder completo. Ketal recibe el ataque. Piensa que el caballero esquelético que Lich crea es un poco inusual. Luego lo destroza por completo con un solo puñetazo. Ketal pisa sus restos y pregunta, ¿eso es todo? El Lich pregunta, completamente choqueado, ¿qué eres? Cuando Ketal retrocede, el Lich lo interpreta como miedo y le dice que tema. Amenaza que pagará el precio por invadir su santuario. Ketal responde confundido, explicando que solo vino porque la gema lo llamó, y le pregunta a Lich si no fue él quien esparció esas gemas en primer lugar, dejando a Lich choqueado y en silencio. El Lich se da cuenta de la amarga verdad de que todos los que vinieron aquí, incluido el bárbaro, fueron atraídos por las gemas que había esparcido. El Lich, cuyo nombre completo se revela como Cartus Pranoris Cassis, le grita a Ketal que se calle, alardeando de su pasado como un gran hechicero que destruyó 5 reinos y enfrentó a héroes. Ketal compara mentalmente el nombre largo de Lich con el de la reina elfa, preguntándose si los nombres largos están de moda en este mundo. El Lich ignora esto y le ordena que se convierta en la piedra angular de su resurrección. El Lich lanza un poderoso hechizo. Ketal lo reconoce como un hechizo para manipular emociones humanas.
se explica que este hechizo es una magia única desarrollada por Cartus, que funciona extrayendo emociones negativas y atrapando al objetivo dentro de ellas, llevando a la destrucción de su mente. El Lich está confiado, creyendo que un bárbaro que ni siquiera puede usar misticismo estará completamente indefenso contra la verdadera magia. Está perplejo a por qué hacer con Ketal. Nota que parece diferente, y no lleva artefactos poderosos. Decide capturarlo para estudiarlo y ordena a sus esqueletos que lo arrastren. Mientras los esqueletos se acercan al aparentemente indefenso Ketal, los destroza fácilmente. El Lich está choqueado. No puede comprender cómo su hechizo de control mental, que debería haber funcionado perfectamente, falló. Ketal pregunta sarcásticamente si el Lich ya terminó de quedarse mirando, y luego intentó usar la misma táctica de esqueletos de nuevo. Describe sus métodos como aburridos, lo que enfurece a Lich. El Lich piensa que es imposible para los humanos, incluso los trascendentes, resistir la magia de emociones. Ketal se burla de él, preguntando si no puede usar hechizos más simples como bola de fuego, lo que Lich toma como un insulto. El Lich comienza a cambiar a un nuevo hechizo más poderoso. Libera un masivo ataque de magia oscura destinado a tragarse al mundo y sumergirlo en el caos. Los ojos de Ketal brillan de emoción mientras observa este espectacular despliegue mágico. El Lich ordena que Ketal sea devorado y el ataque envuelve completamente a Ketal. El Lich ríe, declarando su victoria, pero de repente comienza a toser. Se desploma habiendo agotado toda su energía mágica, pero confiado en que este último hechizo fue suficiente. Ketal emerge del polvo, comentando que el ataque fue impresionante. El Lich está completamente choqueado. Ketal se para ante él completamente ileso, y pregunta, ¿pero eso es todo? El Lich no puede creer que incluso este ataque no funcionó. Piensa que usó su hechizo de control mental más poderoso, que debería haber destrozado la mente de un héroe legendario. Pregunta desesperado, ¿entonces qué eres? A lo que Ketal responde que el ataque fue llamativo, pero no sintió mucho de él. Ketal le dice a Lich que si esto es todo lo que tiene, ahora es su turno. El Lich está choqueado, dándose cuenta que Ketal vino aquí sabiendo su identidad. El Lich ríe insanamente, asumiendo que Ketal es un agente del Imperio, y alaba su red de inteligencia por rastrearlo tan rápido. Jura que se levantará de nuevo y gobernará el mundo una vez más. El Lich piensa que Ketal es un producto de la granja de humanos de la que escuchó en el Imperio, un lugar para criar talentos especializados. Concluye que es un asesino especialmente entrenado para matarlo. A pesar de esto, grita desafiante que matará a Ketal y derrocará al Imperio. Ketal está completamente desconcertado, preguntándose si el Lich está loco. En un último intento desesperado, el Lich lanza un hechizo y grita, exigiendo el cuerpo de Ketal. Intenta poseer el cuerpo de Ketal entrando en su mente. La narrativa explica que esta acción lo dejará atrapado en este cuerpo por el resto de su vida, a menos que se convierta en un Lich de nuevo. El Lich declara que el cuerpo de Ketal ahora es suyo. Pero dentro del mundo mental de Ketal, el Lich está choqueado y confundido. Se pregunta si este es el mundo interior del bárbaro, ya que nunca ha visto nada parecido, y se da cuenta de que solo estar en este lugar es suficiente para corromper y destrozar la mente. El Lich grita que esto no es obra del Imperio. Su mente comienza a colapsar. Afuera, Ketal está parado en completa confusión. Piensa que el Lich estaba murmurando unas palabras y luego de repente colapsó. Está decepcionado. Mientras que la aura oscura de Lich era impresionante, eso era todo, y esperaba ver su magia. Concluye que los Lich en este mundo no son tan fuertes. Ketal decide tomar las recompensas, notando el bastón de Lich, que brillaba. Recoge el bastón preguntándose si ayuda a lanzar hechizos y si podría usar magia si lo guarda. Decide mantener este descubrimiento en secreto. Luego ve un vaso y se pregunta si es el recipiente de vida de Lich. Decide llevárselo a Rosa para que lo evalúe, pero siente que todavía falta algo. Nota algo extraño frente a él que parece una puerta, preguntándose si hay una habitación oculta. Él presiona un mecanismo en el trono y una voz responde, respuesta correcta. Un pasaje secreto se abre, revelando la habitación de sacrificios oculta de Lich Cartos. Se pregunta quiénes son las personas dentro y de dónde vinieron. Las personas dentro de la habitación reaccionan con sorpresa y miedo al verlo. Ketal se pregunta qué debería hacer con ellos y por ahora decide regresar al territorio. Cree que una vez que explique la situación probablemente enviarán a alguien para encargarse de ello. Al regresar al gremio de mercenarios, Rosa lo saluda, notando que ha vuelto temprano hoy. Ketal confirma que surgió algo. Le dice que se trata de la gema que le mostró el día anterior. Rosa piensa que está bromeando sobre encontrar un Lich, pero Ketal afirma que no estaba bromeando. Rosa sigue escéptica, preguntándose por qué uno de los solo 5 liches en el mundo aparecería en un lugar tan apartado. Para probar su punto, Ketal le presenta una vasija de cerámica, diciendo que cree que es el recipiente de vida del Lich y le pide que la evalúe. Rosa se sorprende, dándose cuenta de que no estaba bromeando. Ketal agrega que había algunas personas dentro del escondite del Lich. Menciona que pensó en traerlas, pero sus almas ya habían partido, así que las dejó por ahora, expresando la esperanza de que el gremio envíe a alguien para manejar la situación. Rosa comienza a conectar los puntos, recordando las
recientes desapariciones recurrentes en el territorio y se da cuenta de que estas personas probablemente eran víctimas de Lich. Entra en pánico y dice que llamará a alguien de inmediato. Un rato después, el capitán de la guardia llega, gritando y preguntando por el Lich, y Catal lo saluda con calma. Catal tranquiliza al capitán diciendo que todo está bajo control y que no fue gran cosa. Cuando el capitán pregunta por la identidad del Lich y menciona el nombre Kartos Pranioras Kaisis, Catal confirma que el nombre le suena familiar. El capitán reconoce el nombre de inmediato, explicando que Kartos fue un hechicero que revolucionó el mundo hace 100 años, causando un caos inmenso con su magia de manipulación emocional. Agrega que enloqueció a reyes y derribó 5 reinos. Catal explica que el Lich no era tan impresionante y que se destruyó a sí mismo mientras hacía algo extraño. Al capitán le resulta difícil creer que un hechicero legendario como Kartos se destruyera a sí mismo y le pide a Catal una explicación más clara. Catal dice que no tiene mucho más que agregar. El capitán decide que debe informar al Lord de inmediato. Más tarde, el Lord y el capitán discuten la situación. El Lord expresa su confusión sobre un Lich cerca del territorio. Se pregunta si podría haber sido otro tipo de monstruo, pero el capitán lo descarta basándose en los testimonios de las víctimas rescatadas y la presencia del recipiente de vida como evidencia. El Lord considera la gravedad de tener el recipiente de vida del Lich cerca del territorio. Es lo suficientemente peligroso como para que el Imperio envíe investigadores, y esto es particularmente preocupante con el espadachín Kane ausente del territorio. Considera toda la situación un gran dolor de cabeza. Ordena que se prepare un mensajero para enviar al reino, pero siente que son algo afortunados. El capitán de la guardia está de acuerdo, señalando que si no fuera por el bárbaro descubriendo al Lich, su territorio habría sido la primera víctima. El Lord deduce que Kartos, el Lich, probablemente se estaba preparando para su resurrección. Concluye que la situación no era normal en absoluto. El Lord dice que tal hazaña merece una valiosa recompensa, pero duda si su territorio puede ofrecer una recompensa adecuada. Al día siguiente, un sirviente en pánico despierta al Lord de su sueño. El sirviente le informa de la llegada de Lady Aquas, la inquisidora hereje del dios Sol, lo que sorprende al Lord. Se pregunta confundido por qué ha venido aquí. La inquisidora hereje aparece en todo su esplendor. El Lord la recibe nervioso y se presenta. Ella agradece su hospitalidad. Se presenta como Aquas, la inquisidora hereje del dios Sol, y se menciona que es la más joven en ostentar este título. Se relata que ejecutó a 7 hechiceros y detuvo sola un ritual a gran escala. Actualmente es la inquisidora hereje más poderosa del continente, ejerciendo una autoridad que supera la de los lords. Incluso el imperio se inclina ante las órdenes del dios Sol en su presencia. El Lord se pregunta nuevamente sobre la razón de su presencia. Aquas nota que el territorio ha estado ruidoso recientemente. El Lord explica que ocurrió un problema menor en una mazmorra y se resolvió, concluyendo que su visita no es por el Lich. Cuando le pregunta la razón de su visita, ella dice que vino para hablar sobre la profecía, pero agrega que antes de contarle los detalles de la profecía, primero le gustaría confirmar lo que sucedió en el territorio. El Lord le pregunta preocupado si se refiere al bárbaro y al Lich. Ella lo confirma y agrega que el Lich probablemente era Kartos Pranioras Kaisis. El Lord se sorprende de que ella lo sepa, y Aquas le dice que la confirmación está aquí. Le presenta el recipiente de vida del Lich Kartos. Aquas está sorprendida visiblemente al ver el recipiente. Pregunta si ese bárbaro todavía está en el territorio. El Lord confirma que aún reside allí. Aquas se pregunta si es posible que el bárbaro haya derrotado a Kartos. El Lord responde que es posible, luego suelta la información final impactante, que el propio Lord Kain fue derrotado por él, dejando a Aquas en un estado de completo shock. Aquas deduce que ha aparecido una nueva figura poderosa y pregunta sobre la tribu de este bárbaro. El Lord Barkin le dice que afirma ser de los campos de nieve blanca y Aquas está sorprendida, preguntándose cómo algo de un reino demoníaco podría aparecer en el mundo exterior. Piensa que este bárbaro podría ser la razón por la que vino aquí. Solicita conocer al bárbaro personalmente. Mientras tanto, Catal contempla el bastón de Lich, que cree que es una herramienta para apoyar la magia, y decide que luego preguntará a los magos al respecto. Luego se da cuenta de que es hora de algo. El capitán de la guardia llega y le informa que la inquisidora hereje del dios Sol ha solicitado reunirse en la iglesia. El capitán le pide que muestre el debido respeto y Catal lo tranquiliza. Catal se encuentra con el capitán frente a la iglesia, quien parece nervioso. Luego Catal anuncia que partirán. Catal reflexiona sobre la existencia de los dioses en este mundo y cómo a veces otorgan su poder directamente o descienden ellos mismos. Piensa que la iglesia es un lugar de reunión para aquellos que sirven a los dioses. Catal queda impresionado por la belleza de la iglesia del dios Sol. El capitán le dice que alguien lo guiará adentro y le agradece. Catal ingresa a la majestuosa iglesia y es recibido por 3 sacerdotisas vestidas de blanco. Una de ellas le dice que Lady Aquas lo ha estado esperando y lo escoltará a la habitación. Catal conoce a Aquas, la inquisidora hereje del dios Sol. Se presenta como Quital, el bárbaro, y expresa su placer de conocerla. Aquas nota su sonrisa y se pregunta sobre su significado, mientras Catal piensa que debe ser muy hábil.
Catal pregunta por la razón por la que fue convocado. Aquas explica que se trata de lo que ocurrió en la mazmorra recientemente, específicamente Karthos, el Lich al que Catal afirma haber derrotado. Agrega que Karthos cometió grandes males en todo el mundo, y que después de convertirse en Lich, nadie pudo detenerlo excepto un Ewe. Catal confirma que ha escuchado eso, pero insiste en que Karthos, el que vio, solo era un Lich que se autodestruyó. Aclara que solo puede decirle lo que vio. Aquas sugiere que permita que el dios Sol al que sirve observe su conversación. Explica que si miente en la presencia del dios, ocurrirá una reacción negativa. Y Catal entiende que esto es un detector de mentiras divino. Aquas asume que Catal, como bárbaro, rechazará esta propuesta, pero Catal pregunta por qué se negaría, considerándola una oportunidad única de experimentar el poder de un dios directamente, y acepta entusiastamente comenzar de inmediato. Aquas se asombra, preguntándose por qué parece tan entusiasmado. Aquas pregunta si esta propuesta molesta a Catal. Catal indaga sobre su significado, y ella aclara que se refiere al hecho de que el dios lo estará observando. Catal se pregunta por qué esto sería molesto, declarando que no tiene nada que ocultar porque no ha dicho ni una sola mentira. Aquas acepta proceder y comienza a orar. Invoca a su dios, que observa desde arriba y contempla el sol en todo su esplendor, para revelar cualquier falsedad persistente. Una luz brillante inunda el área, y Catal siente una presencia inmensa que trasciende la descripción humana. Se da cuenta de que esta presencia siente curiosidad por él. Aquas se alivia de que no haya reacción negativa y comienza el ritual. Declara que a partir de ahora dentro de este pilar de luz, mentir está prohibido, y Catal confirma que lo entiende.